estamos para sacar conclusiones propias en términos de decisiones que hay que tomar en voz o en cabeza del presidente. Lo que dice el presidente se hace. El riesgo del pensamiento único. Y lo pudimos observar en las últimas horas en un episodio que tiene una lógica propia, que es la lógica de la representación de las relaciones exteriores de un país alrededor de la salida de Diana Mondino. Venimos hablando en realidad de las grandes historias sobre el narcotráfico que cuenta la ministra Patricia Bullrich. Casi te diría que a diario hay una. Anuncia la última, la interceptación de un avión con 475 kilos de cocaína. En realidad la anuncia el vocero Manuel Adorni. Ahí hay alguna confusión con el relato respecto de qué pasa, ¿no? ¿Qué hay? ¿Agarran a alguien? ¿No agarran a nadie? En primer lugar, no ha habido detenidos. Van a reprimir por su pensamiento, y más en un ambiente o en un espacio en donde la toma de decisiones casi siempre tienen contenidos políticos. Se le ha dado el acuerdo en el Senado a embajadores que no tienen domicilio fiscal en Argentina, que es el caso del próximo canciller, lo que a mí personalmente me parece que es un escándalo. La inflación en dólares del gobierno de Javier Milei en 11 meses es 98.6%. ¿Qué está pasando a lo largo de estos 11 meses para el sector agroexportador, que es poroto, harina, aceite de soja, aceite de girasol, carne, cuero, trigo y maíz? Están enfrentando la tormenta perfecta. Hay un detenido. La descripción de la ministra: se escaparon en camionetas, tremendo operativo. No lo pudimos agarrar. ¿Sabes dónde lo encontraron a este hombre? ¿Dónde? En el río Carcarañá, adentro del agua. Purga, casa de brujas. ¿De qué manera se hace una auditoría de estas características? Y además, ¿cuáles son las ideas de la libertad? Porque de vuelta es un gran significante. Casi que el gobierno está diciendo: voy a ser muy autoritario y voy a someterte a la libertad. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a QR de viernes. Bueno, algunas novedades, algunas historias del día para repasar, para compartir, para mirar un poquito más allá. Una que tiene que ver con lo político. Parece haber una definición ya respecto de la conducción del Partido Justicialista. Lo vamos a compartir en un rato por alguna decisión de la jueza Servini. Pero también en un rato Flor nos va a contar. Vamos a tratar de, desde la perspectiva de QR, a ver si los números que el presidente hoy dio y dijo prácticamente, los domamos a todos, sobre la actividad económica, sobre los salarios, sobre las jubilaciones, está bien analizado, o hay alguna mirada que pondría en duda eventualmente ese cartel o ese posteo que hizo el presidente sobre el presidente llevando mandriles. Lo cual responde una pregunta que ya nos hacíamos con Martín Granowski, ahora lo vamos a hablar. Mucho conflicto todavía en el Hospital Garrahan. Hoy nos van a acompañar profesionales del Garrahan que están en paro y que dicen: nadie los escucha, nos escucharon en un momento, ahora ya no, están muy enojados y nos van a seguir contando qué es lo que pasa en ese centro de atención pediátrica más importante de la Argentina, una referencia en la Argentina. Y nos vamos a detener en las elecciones en Estados Unidos, último fin de semana antes de las elecciones del próximo martes, donde hay muchas cosas en juego. Es interesante de por sí ver el nivel de violencia discursiva, lo pareja que están las encuestas respecto de Kamala Harris y Donald Trump, pero sobre todo el impacto que puede tener en la Argentina. Vamos a hacer un análisis con especialistas y además, de alguna forma, adelantándonos a un especial que tendrá el canal el próximo martes a las 9 de la noche en horario de QR. Estaremos allí participando también sobre las elecciones, la cobertura de esas elecciones. Quiero que presten atención a 2 o 3 elementos de las voces del día y lo bajamos y lo charlamos con el equipo. Dale. Hay menos material en la calle. Y el menos material en la calle es que la gente no está consumiendo, claramente. Y después el otro factor es que cada vez hay más cartoneros, entonces hay una competencia de sálvese quien puede, de pobre contra pobre, peleándote por una botella de plástico, una botella de vidrio, por un cartón, por una caja de cartón. No hay ninguna falla en ninguna investigación. Lo liberaron. En este caso, el talco siempre se confunde con cocaína. Estamos preocupados, estamos tristes, estamos mal, pero estamos con ganas de
y con la necesidad de seguir dando la lucha, ¿no? La única tranquilidad que le podemos dar a toda la militancia frente a lo que está pasando hoy con el PJ y a todo lo que hemos comentado en los últimos días es que no tengo ninguna duda de que estamos todos en la misma baldosa. Para nosotros es una buena contendiente, ¿no? Porque ahí podemos confrontar claramente modelos. My message to you is this. Regardless of the outcome of the U.S. elections, there won't be any change. Our cooperation will continue, and the U.S.-Argentina relationship will prosper as it has for the past 202 years. Gracias. Debido a la penetración de la izquierda en las instituciones, las universidades, la dirigencia policial, empresarial y los medios de comunicación, lentamente fueron abandonando esta función indelegable del Estado hasta que convirtieron a nuestro país en un baño de sangre. Con Pablo para preguntarle, bueno, cómo hace ante la baja de demanda para seguir vendiendo, porque vemos que la carnicería está repleta de gente. Y nosotros implementamos 3 cuotas sin interés, 10% de descuento en efectivo y pusimos 2 días en la semana, 10% de descuento con débito, para tratar de atraer clientes. Bueno, mucha repercusión también el discurso de Javier Milei en los 203 años, si no me equivoco, de la Policía Federal. También nos vamos a ocupar de eso en un rato. Estaba repasando, muy buenas noches Martín Granowski, Cerolini, hola Flor, Gutiérrez. Estaba repasando las voces del día. Me parece impactante. Si alguien dice, bueno, a ver, contame qué tan profundo está calando la crisis en tu país. Y vos agarrás la primera historia y la última, la primera de un trabajador cartonero que dice, mirá, cada vez hay más cartoneros porque la gente se va cayendo del sistema cada vez más, pero hay cada vez menos cartón porque la gente consume menos, entonces hay menos basura y nos estamos peleando más personas nos peleamos por menos cartón. Y la última historia es la venta de carne en cuotas, 3 cuotas sin interés. Vos contás esos 2 episodios y esa sociedad la está pariendo, ¿no? Lo primero, Pablo, me vas a acordar del 2001. No digo que esto sea todo el 2001, pero me acuerdo que una de las características del 2001 era esa. Uno hablaba con los cartoneros, que en esa época estaban mucho menos organizados que ahora, muchísimo menos, y además también la basura de las casas estaba menos organizada, no había división. No había división todavía en el 2001. Y una de las cosas que te decían, digo, había 2 o 3 índices. Una es, vos ibas por Puerto Madero y no había camiones. Esa era una, no había camiones. Nada, podías caminar, correr, andar en bicicleta, lo que fuera, como si fuera un domingo a las 6 de la mañana. No había camiones porque había menos actividad. Pero no había actividad, menos transporte de mercadería. Y la otra cosa era exactamente esto que escuchamos recién de los cartoneros. Era exactamente lo mismo. No había que recoger, porque no había producción de basura, porque no había consumo. No solamente no hay que recoger, te agrego un dato más que es importantísimo. El gobierno abrió las importaciones de cartón. Al abrir la importación de cartón hizo que el precio local que le pagan al cartonero se desplome. Entonces antes le pagaban 250 mangos y ahora le están pagando 125 o menos. Entonces además de que hay menos cartón, le pagan menos precio. Hasta 70 mangos, dice Marcelo, nuestro ejecutivo que estuvo haciendo informes sobre eso, le llegan a pagar en algunos casos por fuera de las cooperativas. Totalmente. Entonces, los galponeros, me dicen. Le pegás, o sea, el sector hoy más vulnerable de la sociedad le estás pegando por todos lados. Tremendo el dato. Porque le pegás ¿no? por el Ahora yo les pregunto, vos comprás carne en 3 cuotas, o medicamentos creo que también se están comprando. El próximo mes tenés que volver a comprar, tenés la cuota del mes anterior y se te van acumulando. Llega un momento que bueno, pero que eso no más. Eso no le pasa al carnicero si lo hace con una tarjeta. En todo caso empieza la morosidad de las tarjetas de crédito. Las tarjetas le pagan al carnicero. Lo que el carnicero ve es que no está vendiendo la manera... No, yo digo la persona que compra en cuota se empieza a endeudar para comprar morfi. Claro, y en un momento se cae la tarjeta y empieza la morosidad. Es lo que estamos hablando del tema en este momento y por eso... Encima, con la baja de tasas ahora que justo se produjo hoy, uno se ve tentado porque es realmente hace rato que no había una tasa del 35%. Entonces, pues sí, 2,5% casi no es una tasa. Digo, por supuesto que las tarjetas no hacen eso. Las tarjetas te ponen una tasa más alta porque encima está el IVA y todo lo que cobran que tenés que pagar. Pero se empieza a ver eso. Yo, por ejemplo, hoy tuve que ir a mi mujer... Tenía que viajar y quería comprarse un secador de estos portátiles. Y salía 30.000 pesos. Pero si lo comprabas en cuotas, salía 39 en 12 cuotas. 3.300 pesos. La tasa era del 30. En el supermercado le puso una tasa del 30. Una tasa baja sin ningún tipo de recargo. La verdad le dije, no, la compramos en cuotas.
pago 3.000 pesos por mes. Si esto se va para arriba, en un momento vendes $1 y le pagás la mitad. Te pone cara, Flor. No, lo que pasa es que siempre uno hace compras, generalmente cuando compra algún electrodoméstico o algo que quizás no es del alcance de todos los días, alimentos, lo sacabas en cuotas si podías. Pero ya alimentos, me parece que se llega a una situación No, límite. eso por supuesto. Pero en este caso me llamó la atención que hoy, bajando la tasa del Banco Central, estaba por encima de la que me dio el supermercado. Bueno, el supermercado se ve que tenía ganas de vender. Ahora lo vamos a hablar, en un ratito lo voy a explicar con un poquito más de detalle, pero yo insisto, es reparar en personas que están comprando Morphy en cuotas sin interés, en cuotas, quiero decir, y en algún momento, bueno, con la tarjeta. Y en un momento todo eso se va acumulando. Es decir, bueno, yo, qué sé yo morfo y después veo que vas... Si nos matamos, nos matamos, decía alguien, ¿no? En la curva. Hay otra cosa que es una hipótesis. El que compra en cuotas es clase media o clase media baja. El resto no compra carne directamente hace mucho. Claro. Sí, hay baja de carne, baja de leche, estamos hablando de eso. Muy probablemente no y además, es que el mes termina el 15, para la gran mayoría de las personas, termina el 15 y empieza también la dificultad cuando vos empezás a pagar con la tarjeta, que después no te alcanza para pagarle el total de la tarjeta y pagás el mínimo. Claro. Y eso capitaliza intereses. Entonces se te arma después, eso ahí moriste. Ahí se te arma un problema mayor todavía porque entras en deuda con el banco. Ahora, en medio de esta situación, en medio de estas historias, insisto, ¿cómo le contás a alguien que tu país está en crisis? Bueno, porque hay muchos más cartoneros, menos cartón y les pagan la mitad por la importación y porque la sociedad o no compra carne y si la compra en cuotas. ¿Qué piensa Milei de todo esto? ¿Qué reflejo da el gobierno de esta situación? Miren un posteo temprano del presidente de la Nación y vamos a analizarlo, vamos a observarlo con QR. Mandriles abstenerse. Estamos bajando la inflación, hemos recuperado el nivel de actividad de inicio de la gestión, mientras hicimos el ajuste fiscal, 15% del PBI, 5% del Tesoro y 10% del Banco Central. El mayor ajuste de la historia de la humanidad. Este resultado se explica por el simple hecho de que la motosierra en un 95% pasó por la casta. Políticos, empresarios, sindigarcas, es el presidente el que está escribiendo, y periodistas que viven de la pauta. Viva la libertad, carajo. Ahora vamos al gráfico. Ahí vamos, dame un cachito ahí. Yo te juro que haría una encuesta en este momento. Recién se fue Sheila Wilker del estudio. Y a ver, ¿cuánta gente cree esto que dice el presidente? Que el 95% del ajuste lo pagó la casta. Y no lo pagaron los jubilados, los trabajadores. Francamente, haría una consulta rápida, ¿viste? Esa que se pueden hacer con las nuevas tecnologías. A ver, ¿qué porcentaje de la sociedad realmente cree que el 95% del ajuste más grande de la humanidad lo pagó solo la casta? Milei fue ensanchando su concepto de casta de a poco. Bueno, no, pero ahí es cierto. Empezó por los políticos y ahora llega a los no docentes de las universidades, por ejemplo. Docentes no universitarios. No están mencionados ahí, pero ya va llegando. Bueno, vamos a ver si esto que dice Milei dice... Hicimos todo esto, el ajuste más fuerte y bajamos la inflación y ya estamos de vuelta en los niveles de actividad que teníamos cuando arrancamos la gestión. Vamos a ver si es cierto, pero después lo rubrica con esta portada, con los mandriles. ¿A qué venía lo de los mandriles? A ver si lo tenemos. Ahí está, mirá. El león con la banda presidencial y lleva, bueno, algo de maltrato animal acá, Fer, ¿no? Lleva a los mandriles, no sé, son además, a ver, me parece. ¿Quiénes son los mandriles? ¿Son mandriles o son gorilas? No sé qué llevan. No, gorilas no son. Gorilitas. No, son mandriles. Pero el tema siempre habla de la parte trasera del mandril. Acá no sé. No, pero habla de le va a quedar como a los mandriles. Los mandriles no están lastimados, es su coloración, ¿se entiende? No es que hace toda una cuestión que no sé quién dijo que le preocupaba el rosa del. Sí, bueno, está bien. Bueno, son cosas raras que hace este muchacho y sí, la verdad que con el tema... Además, bueno, qué sé yo, el león es un animal que en África es reverenciado como el rey de la selva, pero no es de los bichos más vivos ni... A ver, no. Me parece que esto contesta por otra parte de la auditoría, es una respuesta anticipada de la auditoría sobre Cancillería que ayer nos trajo un exclusivo Martín Granowski. Vieron que se le va a hacer una auditoría a quienes trabajan en el servicio exterior y diplomáticos en la Cancillería Argentina después de la salida de Mondino. A ver si se pescaba a alguien que no pertenecía ideológicamente. Bueno, acá está respondida la 3.
¿Cuál es el mono preferido de las metáforas del señor presidente? Ya tildamos, nos dio una mano. Sí. O le dio una mano a los que pase. ¿Era tití, mono con navaja o mandril, no es Así cierto? es. Bien. Ya está, Mandril, listo. ya está resuelto. Ya contestó. Sí. Nada. Así es. El que, Adelanto. El diplomático, la diplomática que se ha sometido a la auditoría de su Tome mente, nota. pues es auditoría de mente, no es un tema de disciplina. Así es. Ya puede tomar nota Bien. y no necesita que nadie le sople. Bueno, entonces el presidente celebra las políticas económicas y dice, insisto, estamos en nivel de recuperación, actividad económica de cuando arrancamos, pero habiendo hecho, bajando la inflación y el ajuste más fuerte y no sobre la casta. Vamos, y el Flor. tuit sigue, porque el A tuit... ver. Mostrame el cuadro. Continúan para abajo, Dale. lo que dice es que también los salarios y las jubilaciones ya están también en mejor nivel de cuando él asumió, pero eran dos partes, Sí. pero está bueno poder ver completo, porque trató de hacer, ahí está, y los Ahí salarios está. y jubilaciones, también ahí puso un gráfico en donde siempre, dependiendo de dónde se ponga la base, vos podés hacer una mejor o peor comparación. Ahora lo vamos a ¿Qué es lo que hablar está con- mostrando ahí, con más Milei? ¿Qué es lo detalles. que quiere decir? Ahí Milei lo que quiere decir es que tanto los saberes, las jubilaciones, como los salarios están también recuperando. Después se ven varios colores ahí, que son el salario público, el no registrado y el privado, y aclara que es el sector El más registrado oscuro el que que está Flor ahí. recuperando. El más oscuro es el sector registrado. El registrado, o sea que sí. el registrado, él podría decir... ¿El registrado o él o podría las decir que ahí hay, jubilaciones? él podría decir que ahí hay una B, que es la famosa... Bueno, B ahí que está, ahí quería la estás viendo. Ahí mostrar, la ¿no es vez se cierto? observa, hay algunas cuestiones a tener en cuenta en términos de salarios. Hay una heterogeneidad muy marcada. No es lo mismo los jubilados que perciben un haber con bono o sin bono, y la gran mayoría, más de 5 millones de jubilados, cobran el haber con bono. Sí. Y no es lo mismo tampoco un trabajador del sector privado, registrado y que tiene buena paritaria, Bien. que el sector no registrado, que es la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras, pero lo vamos a analizar. Vamos a la igualmente. pantalla con Flor y lo vamos a analizar, a ver si efectivamente tenemos que embanderarnos con lo que plantea el presidente y celebrar que ya lo peor pasó y que estamos en momentos desde que asumió del comienzo del gobierno. A ver, ¿qué tenemos A acá? ver, Actividad ¿qué tenemos económica. acá? No nos vamos a marear porque parece un gráfico complejo, pero no lo es. Es actividad económica. Es ese gráfico que mostró el presidente de la Nación en donde mostraba que decía EMAE versus inflación. Bueno, el EMAE es el estimador mensual de actividad económica, que es como el PBI de Argentina, pero que sale todos los meses. Sí. Entonces te permite ir viendo cómo está el nivel general de actividad de la economía. El último dato oficial que publicó INDEC es del mes de agosto. ¿Y qué es lo que registró en agosto? Que la actividad económica está, acá lo vemos, un 3,8% por debajo de agosto del año pasado. Que tenía ahí lo 0,2. vemos. Ahí Sí. está. Esas son, lo que estamos viendo en las barritas, son las variaciones interanuales. Y fíjense ustedes, ¿no? Desde que asumió Javier Milei, diciembre para abajo, enero para abajo, febrero para abajo, marzo, acá es donde el gobierno insiste con que se alcanzó el piso. Y efectivamente puede ser que acá se haya alcanzado un piso, claramente estamos un poco mejor que como estábamos en el primer trimestre Sí. del año, pero es claro que todavía la baja persiste, ¿no? Miren, abril, mayo solamente fue el único mes en particular que tuvo un leve repunte interanual y después nuevamente junio, julio y agosto 3,8%. Lo que dice el presidente es, fíjense que estamos, si en diciembre arrancamos acá, ya volvimos a donde empezamos. Y él dice que eso es para celebrar. Exactamente, él lo marca con lo que yo les marqué acá con la línea azul, que es el intermensual, Sí. cómo va variando la actividad económica mes a mes. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Compara el mes de agosto con el mes de diciembre y ven que está en el 95,5, 95,3, dice, bueno, más o menos está al mismo nivel. Diciembre fue un mes muy malo, o sea, está reafirmando que la actividad económica está en una situación muy mala, porque diciembre fue el mes de la devaluación y fue muy fuerte la recesión en ese mes en particular. Entonces, claro, estás al mismo nivel, en un nivel mucho más bajo de lo que estaba funcionando el año pasado la economía. O sea, el gobierno tiene una narrativa que tan solo mirando las gráficas nos dice estamos como arrancamos y ya hicimos todo el ajuste que teníamos que hacer. Totalmente. Y que eso es para celebrar. Lo que vos decís es, pero pará, estamos celebrando y el gobierno reconoce que seguimos en niveles muy bajos de actividad económica. Seguimos en Bien, niveles bajos entiendo, de actividad económica. entiendo. Pero esto siempre, Pablo, es interesante remarcar algo. ¿Estamos mejor que en marzo? Sí, estamos un poco mejor. La economía mostró ciertos signos Sí. de recuperación. Ahora vamos a ver que además es diferente por sectores, porque eso tampoco hay que olvidarse. No es lo mismo la recuperación que puede tener el sector agropecuario
que el año pasado tenía sequía y que este año creció mucho, que el sector manufacturero, como es el caso de la industria, que es mano de obra intensiva. Y de hecho, pasemos a la siguiente placa, porque eso lo tenemos para repasar. Esto es importante. ¿Qué es lo que está impulsando la actividad económica en estos primeros meses, en estos meses del año? Bueno, pesca, ¿no? Creció un 17%. Minas y canteras, minería, creció un 6%. Agricultura, en agosto creció un 5%. Electricidad, 1,6%. Ahora, después, miren estos sectores. Construcción, comercio, industria, todo negativo, todo para abajo. Y estos son sectores que generan empleo, que hablan de una mejor dinámica del funcionamiento económico. Hablan de son sectores que generan mayor valor agregado a la economía y que son mano de obra intensivo y generalmente son también donde están los mejores salarios, ¿no? Los salarios industriales. No, y además hay un dato que es engañoso y que es falso. Porque agricultura y ganadería se compara contra una sequía. Claro. Entonces, si vos comparás contra una sequía que es de las peores de la historia argentina, y claro que te va a dar arriba, porque parece ocultar, además ese dato está ocultando lo que le está pasando a la rentabilidad de los individuos que tienen campos o que producen en el campo, porque se le está destrozando eso, porque encima el año pasado cuando le levantaron un poco, le duró lo que era el rendimiento, tenían poco acopiado, ¿se entiende? Entonces, lo que estás ahí es una comparación que además, viste, es como el campo, como si todo el campo es un montón de gente y es un montón de producción. Nos fuimos a la jubilación. Claro, Flor. porque también lo que marcaba el presidente es que las jubilaciones estaban recuperando poder adquisitivo desde que asumió este gobierno en el mes de diciembre. Bueno, como siempre acá tenemos los datos del CEPA. Esto es impresionante. Primero, el primer dato que para mí tiene que llamar la atención: la jubilación mínima sin bono está en 252.799 pesos. Ya, de base pensemos quién puede llegar a fin de mes con ese ingreso. Bueno, les dan un bono de 70.000 pesos, ¿no? Ese bono está congelado desde marzo. Al estar el bono congelado, la jubilación mínima, el haber mínimo que perciben muchos jubilados y jubiladas, queda en 322.799 pesos. Esto significa que la jubilación con el bono congelado aumentó un 58%. ¿De cuánto debería haber aumentado la jubilación mínima si el bono se hubiese actualizado a la par del haber mínimo? O sea, por la inflación de 2 meses atrás. Debería haber tenido un incremento del 88%. ¿Ven? Diferencia del bono, 88%. O sea, le comiste un 30% al bono. Le comiste una gran parte de poder adquisitivo al bono y por lo tanto le comiste una gran parte de poder adquisitivo a las jubilaciones. Por lo menos le comiste casi 130.000 pesos. Y un punto interesante en términos de jubilaciones es que no recuperaste en relación a el año pasado, que es un poco el paralelismo que marca Javier Milei. Siempre hay que marcar trimestralmente cómo está la situación, porque el año pasado, recordemos, la jubilación se actualizaba trimestralmente. ¿Se acuerdan? Cada 3 meses tenías un aumento. Entonces, si miramos trimestralmente, 96,4% versus 111,7% tienen una pérdida de poder adquisitivo las jubilaciones del 13,7%. O sea, hoy un jubilado de la mínima con bono percibe un 14% menos que el mismo trimestre del año pasado. Sí, Martín. Según los números anteriores, creo entender que las jubilaciones, todas las que mostraste antes, están alrededor o por debajo del nivel de indigencia, ¿no? Están por debajo del nivel de indigencia y por debajo también de la canasta básica total. Pero encima lo más exacto sería compararla con la canasta de un jubilado, en donde, por ejemplo, el peso de salud, de medicamentos es mayor. Incluso, bueno, por algo se duplicó la cantidad de adultos mayores que están dentro de la pobreza. Bien. Y nos queda una placa más para también tratar de mostrar cómo están los salarios. Esto lo venimos hablando, lo venimos contando. Hay una heterogeneidad muy marcada dentro de lo que sucede con los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Acá hacemos la comparación agosto de este año versus agosto del año pasado. El sector registrado pierde todavía casi 4%, 3,5% de poder de compra. Pierde frente al año pasado, que no fue un buen año para los ingresos, para los trabajadores y las trabajadoras. Y si comparamos desde el momento que asumió Javier Milei, están abajo 1,8%. Uno podría decir, bueno, con un ajuste tan grande quizás la pérdida no fue tan fuerte. No, ojo que esto igual es un promedio.
¿sí? O sea, hay paritarias que pudieron negociar bien Claro. y hay otras que no. Ahora, ya directamente Pero uno podría el sector decir, el público, privado registrado está cerca, digamos, de recuperar lo que perdió con la devaluación. está cerca de quedar en valor, en poder adquisitivo similar Sí. a noviembre del Bien. año pasado. Probablemente cuando tengamos el próximo dato de septiembre, ahí ya estén empatados. Ahora, distinta es la foto del sector público y el no registrado, ¿no? Esto es importante. Esta es la casta para Javier Milei. Claro, acá está la El sector casta. público es la casta. Este es el gran ajuste. Este es el gran ajuste, 20%. Yo siempre remarco algo, ni siquiera durante el gobierno del 2015 al 2019, el gobierno de Cambiemos, el sector público tuvo una pérdida tan fuerte en tan poco tiempo. Sí tuvo una pérdida considerable, pero por lo menos se hizo en 4 años. Esto se hizo directamente en 9 meses. Bueno, fíjense que la mayor pérdida del sector público es toda durante la gestión de Javier Milei, 16,5 en relación a noviembre. Bueno, y el no registrado, ¿no? Que es difícil además ponderarlo, claro. medirlo, porque al no ser registrado sale de Bueno, una pero se encuesta. estima una pérdida de... Casi el 30%, de casi el 30. 28%. Esto es que vos vas al supermercado Sí. y tu ingreso es 28% menos, tu capacidad de compra está 28% por debajo de hace un año atrás y 21% desde que asumió el gobierno de Javier Milei. ¿Qué quiero decir con una síntesis, digamos, de todo lo que acabamos de ver? ¿Estamos mejor que en marzo, que en abril? Sí, digamos, los números mostraron que hay ciertos signos de recuperación. ¿Estamos todos un poco mejor? No, es heterogéneo. A algunos sectores les está yendo un poco mejor, hay otros sectores que todavía no están recuperando. Me parece que el punto clave acá va a ser si esto se puede sostener además o si se va a sostener el año que viene o si efectivamente en algún momento vamos a ver una recuperación que sea un poco más sostenida. Por ahora lo que vemos son muchos vaivenes dependiendo por sectores. Cerralo, Fer, ¿qué decías? No, ustedes recordarán el tema de la crisis de Grecia, ¿no? Que se quedó derrumbado el país en 2009-2010, se volvió uno de los países más pobres de Europa por la crisis de deuda. Tenés que pensar que en 2009 tenía 234.000 millones de euros de PBI, Grecia. Después, al año siguiente tuvo 223.000. Eso en el 2010. ¿Sabés en qué año volvió a tener lo del 2010? 2023. Pasaron 12 años con subas y bajas de los índices del PBI, va para arriba, va para abajo, rebota, lejísimo de los índices anteriores. Quiere decir que algo suba un poco o baje, no implica que vos vuelvas a niveles anteriores donde estabas más desarrollado o produciendo más. Te puede venir un porrazo que estés 10 años para volver a un nivel de actividad importante. Gracias, Fer. Bueno, le contestó Flor Gutiérrez entonces al presidente Javier Milei con esa exclamación que hizo bien temprano a la mañana, un león llevando de la cuerda a mandriles, esa expresión tan fuerte del propio presidente, celebrando el momento de la economía. Bueno, parece que no era tan así, o por lo menos hay que mirarlo de una manera un poco más compleja. Semana difícil para Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, porque, ¿se acuerdan? Había celebrado un operativo de un hombre que le habían encontrado muchos frascos de talco, pero que decía la gendarmería, no, esto no era talco, era cocaína. Y entonces celebraba la propia ministra, decía, poco eficiente, y jugaba risueñamente con una persona que estuvo 20 días detenida porque se suponía tenía cocaína en vez de el talco que lleva efectivamente ese frasco. Ahí estamos compartiendo el mensaje. Bueno, le pregunta, después definitivamente era talco, pero se comió 20 días de prisión este hombre. Le preguntó hoy un colega, Fabián Waldman, le preguntó a Patricia Bullrich sobre esta situación. Escuchen lo que dijo. Las fallas en los últimos operativos, este chico que estuvo detenido 21 días por haber una falla de la investigación. No hay ninguna falla en ninguna investigación. Lo liberaron. En este caso, el talco siempre se confunde con cocaína y las fuerzas de seguridad avisaron que podía ser un falso positivo y lamentablemente hasta que no se comprobó lo dejaron preso, pero eso es una orden judicial. Bueno, habría que ver, ¿no? Si 20 días una persona inocente queda detenida con la experiencia que debe significar estar 20 días preso, si eso es que funcionó todo bien.
Lo de que el talco se confunde sencillamente con cocaína me excede por completo, no lo tengo claro. Yo me imagino que debería... Supongo que sí, ¿no? Pues, calculo que una pericia no tarda 20 días para determinar yo pienso que químicamente cómo es eso, ¿no? Químicamente, además creo que si le dan a una persona talco no le pasa nada y con la cocaína le pasa. Claro. Digo, no es tan difícil de comprobar. Sobredosis de talco no se conoce. Se lo pueden dar a un cocainómano y que lo pruebe. Yo no conozco nada, insisto, no conozco nada del tema, pero hay un perro que huele y... Sí, sabe, el perro sabe. Por supuesto, están entrenados para eso. Quiero suponer. Bueno, 20 días preso estuvo este muchacho, pero para la ministra de Seguridad no hubo ninguna falla. Todo funcionó muy bien. Es difícil discernir entre el talco y la cocaína. Siguió una semana muy difícil en estas horas, un enfrentamiento bravo este tema, un enfrentamiento con el jefe de la Barra Brava de Boca, o por lo menos uno de los, Rafael Diceo. ¿Qué pasó? Muy rápidamente. ¿Se acuerdan del partido que jugaban Boca y Gimnasia y Esgrima de La Plata por Copa Argentina en un estadio en Santa Fe, Newell's Old Boys de Rosario? La Barra Brava de Boca se está por ir a enfrentar con hinchas de Gimnasia, la policía en el medio, aparece el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, calman las aguas, se evita francamente una tragedia, y a partir de ahí hay dos integrantes también de la Barra Brava de Boca que son, observados por la justicia, y sobre todo se les aplica el derecho de admisión, entre otras cosas. Y ahí aparece un audio de Rafael Diceo hacia a una persona que se llama Walter, pero un intercambio personal de mensajes, y dice cosas como las que vamos a escuchar a continuación. Dale. Vamos a decir, flaco, tenemos que hacer algo acá por este quilombo. Listo, dale, yo te doy 3 nombres y los sacan en todos lados, boludo. Y quedas bien. Y te puedo conseguir otras cosas, pero si no hablamos y si la señora sigue haciendo lo que ella quiere de esa manera, bueno, que lo haga de esa manera. Nosotros vamos a hacer la nuestra, boludo. Vamos a hacer el quilombo, a tener una segura. Cuando van a la cancha, le vamos a pegar a lo del ministerio, le vamos a hacer eso. Donde nos enganchamos a Berlín, ahí en Puerto Madero, va a cobrar, que lo cruzamos cada 2 por 3. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. O sea, que haga lo que quiera, es una boluda. Si esto es de vivo, boludo. Yo hablé con vos para poner un acuerdo. Ahora sí, boludo, hablamos y por atrás me hacen esta, bueno, no hablamos más. No hablamos más, que hagan lo que quieran. Yo, me chupa la p entrar a la cancha. Yo me gusta más la guerra que entrar a la cancha. ¿Entendés? Bueno, Rafael Diceo, insisto, hay que ver cuánto esto sirve eventualmente en una instancia judicial. Es un mensaje privado a otra persona llamada Walter, que no está identificado, pero Diceo dice varias cosas. Entre otras cosas dice, en otro momento vos hablabas, te hacían un señalamiento y vos entregabas a 2 y listo, y la cosa se calmaba y pasaba así. Ahora es como si hubiera algo más, como si Diceo estuviera diciendo, me están llevando, me están arrastrando a otra situación. De fondo un enfrentamiento muy fuerte entre Milei y Juan Román Riquelme. Milei dijo en estas horas que ya no era más hincha de Boca y varias otras cuestiones. ¿Se acuerdan el episodio? Milei yendo a votar en las elecciones, pero igual, representando a Macri. Diceo no es un hombre cercano a... no es un hombre de Riquelme. No, estoy dando información de contexto. Más bien era más cercano para el otro lado. Información de contexto de cómo está la situación eventualmente en Boca y cuánto de esto puede también jugar. Bueno, Patricia Bullrich recoge el guante y en este posteo responde, por supuesto, a la intimidación de Rafael Diceo. A ver si lo podemos compartir. ¿Tenemos el mensaje? Bueno, básicamente no importa. Lo que dice es, no solamente van a tener problemas para entrar a la cancha, también va a haber una denuncia penal, porque a mí no me corre nadie, dice la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que quiero decir, tampoco debería dejarse amedrentar por una situación de estas características, ¿no? Diceo, a mí no me amenaza nadie, ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública. Bueno, vamos a ver cómo continúa el tema, pero lo cierto es que tampoco puede quedarse callada la ministra frente a una situación así. No sé ese elemento, ese material, si judicialmente ese audio cómo opera, ¿no? Hay otro tema, perdón. Cuando estuvo Carlos Heller acá esta semana, dijo, sin teorías conspirativas, que había que mirar bien lo que había ocurrido en ese partido que vos nombrás, el partido Boca Gimnasia de Newell's, porque hubo cosas raras. Eso por un lado. La otra parte que dijo ya está arreglada, que fue el tema de la AFA. Que no le cerraban en la disposición de la policía, en algunas puertas. Y, digo, problema que Riquelme arregló poniendo el cuerpo en ese momento. Alguien lo provocó, no se sabe quién. O yo no lo sé, por lo menos. Cambiamos de tema y nos metemos en las elecciones en los Estados Unidos. Son el próximo martes.
es una elección que efectivamente cambia no solamente la vida de los próximos años de los Estados Unidos, sino también de muy buena parte del mundo, por no decirlo todo. No por Estados Unidos y una hegemonía como siempre la tuvo, porque hay movimientos geopolíticos muy fuertes y no sería lo mismo que Kamala Harris o Donald Trump sea el próximo presidente. Nos vamos a meter en esto con mucho detalle. Leandro Morgenfeld está con nosotros, es analista internacional, docente de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, coordina un grupo de Claxo de estudios sobre los Estados Unidos. Leandro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. A ver, ¿qué se juega en esta elección? Ya vamos a ir con Adrián Sack, con Leticia Martínez, otra colega en Estados Unidos, para que nos cuenten el momento a momento cómo están las encuestas. Pero ¿qué se juega? ¿Qué sentís que se juega en esta elección? Bueno, mucho. Todos dicen en Estados Unidos es la elección más importante de toda la historia. Donald Trump dice si gana Kamala Harris vamos hacia el comunismo. Estados Unidos va a ser la próxima Venezuela. Kamala Harris dijo el jueves de la semana pasada, en una entrevista que levantó mucho ruido, que Trump era fascista. El ex jefe de gabinete, John Kelly, de Trump, a New York Times, le dijo: cumple todas las definiciones de un fascista, está en juego la democracia de Estados Unidos. Es una elección muy peleada y lo más probable, si quieren después ampliamos sobre eso, es que el martes no sepamos quién ganó, tengamos un escenario. Y porque la elección está muy peleada en 7 estados que van a definir. Todas las encuestas, están publicando muchísimas encuestas estos días, todas dicen que por lo menos en 6 de esos 7 estados la diferencia va de 0,1 a 1 punto. Y Trump dijo, si yo pierdo no voy a reconocer el resultado. ¿Se acuerdan el 3 de noviembre del 2020 que llegamos a la madrugada y Joe Biden dijo ganamos? Trump dijo ganamos y todo eso llevó a un conflicto que duró muchos días y que terminó con la toma del Capitolio el día que tenían que certificarse, el 6 de enero del 2021. Bueno, estamos ante un escenario de un Estados Unidos muchísimo más polarizado, donde los discursos son mucho más fuertes, donde hay una violencia política mayor. Hubo 2 atentados contra Donald Trump, uno con una bala, ¿se acuerdan? El 13 de julio que le rozó la oreja. Un Estados Unidos donde hay 20 millones de fusiles semiautomáticos como el que disparó contra Trump en manos de civiles y donde Trump toda esta misma semana está arengando diciendo que en Pensilvania, que es el estado principal que tenemos que mirar porque creo yo es el que va a definir para qué lado cae la moneda, ¿sí? Lo más probable es que Trump no reconozca, que tengamos que esperar muchos días y que toda la semana que viene estemos discutiendo una situación de crisis institucional, política y social en Estados Unidos. Entonces, Leandro, vos decís, tuvimos una situación parecida en la elección anterior. Tenemos paridad de encuestas, pero además una violencia política mucho mayor. Casi es un 2+2, digamos, ¿no? Lo que puede llegar. Por eso decís, probablemente el martes no tengamos un resultado. Sí, o tengamos esto, 2 que se consideren ganadores. Hay diferencias con el 2020, sí. Una es que el gobierno ahora está en manos de los demócratas, el gobierno y toda la fuerza de seguridad y la institucionalidad, pero la otra es que tenemos una Corte Suprema ultraconservadora que durante todo este año, con los fallos que hizo en relación con si Trump podía participar o no, los 60 juicios que enfrenta, falló a favor de Trump. Y esta misma semana, hace 2 días, ¿sí?, en una controversia sobre quiénes podían votar y quiénes no en el estado de Virginia, falló a favor de los republicanos. O sea que podemos ir a una crisis institucional, incluso del Congreso, contra la Corte Suprema. Pero a mí lo que me llama la atención es la toma del Capitolio, por la mayoría de los norteamericanos, no estuvo bien vista. Digamos, si hubo un empate donde terminó ganando Biden, pero que era muy reñida la elección, Trump insiste y redobla la apuesta. Me llama la atención por esto, digamos. El caso de Brasil ahora está suspendido, pero el día de mañana Bolsonaro es candidato de nueva elección. Supongo que lo primero que diría es: estoy arrepentido de que algunos seguidores míos hicieron aquello, porque hay gente que por más que haya votado a Trump no le gustó lo del Capitolio. ¿Cómo es que en esta circunstancia, en vez de tratar de agarrar a algún independiente que está dando vuelta por ahí, redobla la apuesta? Eso no lo entiendo. 3 cosas rápidas. Una, el 95% de los analistas dijeron después del 6 de enero del 2021, Trump está muerto. Tuvo un segundo juicio político yéndose de la Casa Blanca. No solo nosotros publicamos este libro en Claxo Colectivo, El legado de Trump en un mundo en crisis, en 2021. Él ya había perdido. Y nosotros decíamos, más allá de que Trump puede haber terminado su carrera, el trumpismo sigue vivo. Claro. Trump ahora controla el Partido Republicano como nunca antes, ¿sí? Es favorito a ganar hasta ahora, ¿sí? Es favorito, creo que puede ganar Kamala Harris, pero es favorito para ganar, ¿sí? Tiene un apoyo de una base muy, muy fuerte. El 62% de los republicanos cree que en el 2020 hubo fraude. O
sea, no es solo Trump lunático diciendo esto. No, pero los independientes que van para un lado y para el otro, ¿qué Su creen? candidato a vice, J.D. Vance, dijo, si yo hubiera sido el vice y no Mike Pence, al cual los propios seguidores de Trump llamaron a colgarlo. Ahí hubo una ruptura entre el presidente y el vice el 6 de enero del 2021. Si yo hubiera sido vice, no hubiera certificado los resultados de esas elecciones. Ese es el Estados Unidos polarizado. Si ustedes siguen las redes sociales del hombre más rico del mundo y por lo tanto de Estados Unidos, Elon Musk, que es una suerte de vocero informal y uno de los principales aportantes de la campaña de Trump, ¿sí? El tipo está diciendo, no vamos a entregar el poder. Todos los días hay acusaciones de fraude. Hace 48 horas Trump dijo, están haciendo fraude en Pensilvania. Están preparando el escenario para, si pierden, no reconocer la derrota. Estamos charlando aquí con Leandro Morgenfeld, pero también nos vamos a Estados Unidos. Está nuestro compañero Adrián Sack y también la colega Leticia Martínez desde Estados Unidos en la cobertura, por supuesto, de la elección. Voy a arrancar con Leticia. Muy buenas noches. Pablo Caruso y todo el equipo de QR te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pablo. Saludos a todos ahí en el piso. Supongo que estabas escuchando buena parte de la charla. Lo que quieras sobre eso, pero te pregunto, ¿cómo percibís el clima? Ahora vamos con Adrián, que está habituado a estar allí. Pero vos, desde que llegaste, ¿qué percibís? ¿Cómo podrías contarnos el clima previo a la elección? Faltan muy pocos días. Bueno, el clima es un poco ahí como lo definía Leandro. Hay mucha incertidumbre de lo que puede llegar a pasar el día después, digamos, ¿no? Por un lado, ver cuándo van a estar los resultados, que va a depender de un par de cuestiones. Una, si efectivamente es una elección muy reñida, como se espera que sea, sobre todo si los estados en los cuales no se obtiene el resultado el mismo día son estados pendulares, es decir, estos 7 estados que son claves para conocer quién en definitiva se va a convertir en presidente. Pero además se ve, decía, esta polarización y este temor de lo que puede llegar a pasar porque, como lo comentaba, ¿no? Gran parte de los seguidores de Donald Trump al día de hoy no reconocen la presidencia de Biden, que el propio Trump no lo reconoce. Entonces, también esta idea que se está instalando, incluso Elon Musk, que llamó a pedir a quienes estaban viendo irregularidades en los votos que lo denuncien, ¿no? De hecho, yo estoy en Phoenix, el estado de Arizona, que es uno de los 7 estados pendulares, y ayer tuve la oportunidad de visitar lo que es un condado que es Maricopa, que es muy relevante porque primero tiene el 60% de la población de este estado, es decir, que es muy clave lo que va a pasar ahí. Pero sobre todo porque en el 2020 tuvo un especial lugar en los medios de comunicación porque había muchas teorías conspirativas acerca de lo que estaba pasando con el conteo de votos y empezaron a llegar fuertemente seguidores de Trump, incluso algunos armados, denunciando esto. Lo que llevó al condado es que tome medidas de seguridad, hasta incluso poner cámaras cuando se haga el conteo para que lo puedan ver a través de la página web para garantizar o dar seguridad, digamos, y que no vuelva a pasar lo que pasó en el 2020. Pero todo esto, por supuesto, que genera un clima de incertidumbre acerca de lo que puede llegar a pasar después de la elección. Me voy con Adrián Sack. Hola, Adrián, amigo, colega, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Y aquí estamos, bueno, viste, todo el mundo siempre quiere saber quién va a ganar y la verdad es que el que te dice que va a ganar uno u otro hoy es el famoso profeta del 50%, viste, que se juega y después cuando llega el momento de las elecciones se empieza a borrar tweets, se apostó por uno por otro y se equivoca, ¿no? Pero la verdad es que sí, los estaba escuchando lo que estaban diciendo en el estudio al comienzo, ¿no? Respecto de cuántos estadounidenses consideran que realmente fue una barbaridad lo del 6 de enero de 2021, estamos hablando del asalto al Capitolio. Eso es cierto, muchos lo siguen considerando una barbaridad, ¿no? Estamos hablando como un factor que pueda incidir en las elecciones. Pero ya pasaron 4 años, es muchísimo tiempo. Quienes viven en el extranjero, ese tipo de eventos, por fuertes que fueron, por mucho que marcaron, se van diluyendo ante otro tipo de cosas que sí influyen en el voto, como por ejemplo la participación de Estados Unidos en la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué va a ser? Lo ven muchos como una guerra ajena y lo ven como algo que es culpable en la inflación, en la injerencia
en el día a día del estadounidense que no puede llenar el changuito como antes, a pesar de que no estamos teniendo una inflación realmente importante. Ahora, el pico fue en julio de 2022 y sin embargo se sigue hablando de la inflación con un 2.4 de inflación anual, ¿no? Y con un crecimiento del 2.8% y una inflación que es superada por la suba de precios la suba de sueldos, de remuneraciones, que llega al 4% anual contra un 2.8%, les decía, de inflación. Sin embargo, eso no importa. Acá lo que se impusieron, sobre todo en campaña, son sensaciones, ¿no? Se ha machacado mucho en el subconsciente de los estadounidenses que, bueno, se han lanzado a votar como pocas veces lo han hecho de manera tan anticipada. El día de hoy han votado más del 44% de los que suelen votar. No vamos a decir del padrón, sino... ¿Quiénes son los que habitualmente más votan anticipadamente, Adrián, si es que se sabe? ¿Republicanos? Los demócratas, siempre. Los demócratas por correo. Por eso, justamente lo que está sucediendo, que también hablaban en el estudio, lo que está sucediendo en Pensilvania, con el deseo de los republicanos de anular la mayor cantidad de votos por correo posibles, es porque favorece, la última elección fue un 44% de ventaja para Joe Biden, los votos por correo, ¿no? Justamente a los demócratas, y en este caso favorecería también a Kamala Harris. Por eso están planteándose en cómo anular esos votos con irregularidades que son nimiedades muchas veces, como una firma mal puesta o como no llenar los casilleros con cruces y sí con puntitos. Ahí vuelvo, Adrián, ¿querías agregar algo, Leandro? Sí, de esto hay mucho voto anticipado. Hay que recordar que en las elecciones del 2020 el 70% de la gente votó antes del día de la elección. No está pensando que la elección es el próximo martes, ya están votando, como bien decía Adrián. Y un matiz nada más. Trump buscó impugnar en algún sentido el voto anticipado en el 2020, estábamos en el medio de la pandemia, ¿no? Diciendo que los demócratas iban a hacer fraude con esos votos, pero se dio cuenta que hay una tendencia con el paso de los años a que cada vez más gente vote antes. Republicano también. Hoy los republicanos están muy fuertes en el voto anticipado, se sabe por quiénes están inscriptos, o sea que hay que mirar con mucha atención, sobre todo en los 7 estados que definen. Entonces las tendencias es mucho más apretada en relación a la anticipación del voto. A ver, breve sobre esto, ¿algo querés agregar? Yo voy con Leticia. Sí. No, que los republicanos están más que nada inscriptos justamente en Arizona y en Nevada, pero no tanto en Pensilvania, que siguen votando más anticipadamente los demócratas. Hay mucho más registrados. Sí, Leticia, dale. No, sumaría otro punto al margen de, algo que se empezó a registrar del voto adelantado, que sabemos que un porcentaje alto son los mayores, los adultos mayores, y lo que se estaba registrando es que no estaban concurriendo fuertemente, en este caso por Donald Trump, porque es bastante fácil de saber por el hecho de que están registrados. Y sumaría otro punto que tiene que ver también con el voto latino, Pablo, que por supuesto es algo que siempre es clave en esta elección y que estos últimos días tuvo algunas idas y vueltas, porque recordemos que un humorista en un acto de Donald Trump dijo que Puerto Rico era una isla de basura. Esto generó mucho malestar, más allá de que Trump intentó despegarse, y que después Joe Biden quiso cuestionarlo y dijo que básicamente los seguidores de Trump eran basura, lo cual terminó embarrando un poco toda la situación. Pero bueno, esto es clave porque el estado de Pensilvania, que es de los estados pendulares el que más electores tiene en lo que es el condado de Allentown una mayoría de puertorriqueños, ¿no? Y todo esto llevó al debate de si esto puede llegar a tener un efecto en la elección y los apoyos que estamos viendo. Por ejemplo, el de Jennifer López, que salió fuertemente a decir soy puertorriqueña, soy estadounidense también, apoyando fuertemente a Kamala Harris. Pero bueno, sumar esto, ¿no? Que el voto latino, por supuesto, siempre es clave, más allá de que no es un voto homogéneo, ¿no? Es un voto muy diverso de acuerdo a cada estado y de acuerdo también, sobre todo, a los orígenes de los países. A ver cómo quiso recalcular Donald Trump el tema Puerto Rico, lo compartimos 40 segundos, dale. I love Puerto Rico, and Puerto Rico loves me. I don't know anything about a comedian. I love Puerto Rico.
Nobody's done more for Puerto Rico than me. I took care of them when they had the big hurricanes, and nobody gets along better with Puerto Rico and the Puerto Rican people than me. They love me and I love them. ¿Corrigió esto un poquito, Adrián, o no? ¿Cómo cayó esto? Y lo trató de corregir, la trató de arreglar un poquito, ¿no? Pero lo estaba escuchando, es lo que están acostumbrados a escuchar acá. Las malas lenguas dicen que Donald Trump no maneja más de 600 palabras en su léxico, ¿no? Por eso dicen, nadie, todo es terrible, todo es todos, todo es nada, ¿no? O todos dicen tal cosa. Mira, no es nada sorpresivo lo que hizo, tampoco vestirse de recolector de residuos, justamente para tratar de llegar más al hombre común, pues siempre en las encuestas ha dado que lo ven como un millonario distante de la realidad, sobre todo después de que perdió las elecciones en 2020, pero la verdad es que ya las cartas están echadas y estos votos que quedan, ¿no? Este 50% que todavía tiene que votar es un electorado al que se está apuntando más una campaña emocional, justamente. Por eso se suben los insultos, ¿no? Porque la gente que se deja movilizar por la indignación es la que menos piensa, ¿no? La que más cercana a los impulsos está. Bueno, lo hemos visto en elecciones también en Argentina, ¿no? Claro, justamente. Y bueno, a eso se están apuntando las campañas. Recordemos algo muy importante. Acá no hay fin de campaña, no hay cierre de campaña, no existe eso, y no hay veda electoral. Hasta último momento, en el momento en que están votando en el último día, es decir, el martes, siguen con los call centers, la gente llamando, siguen acercándose hasta 45 metros de los centros de votación para tratar de convencerte de que votes por uno o por otro. Entonces se vuelve más emocional que nunca ese voto, que recordemos que acá no es obligatorio, aunque tenés que estar registrado. Pero hay gente que por ahí no se siente movilizada todavía a votar, y por eso se apela al voto incendiario, ¿no? Es decir, no, yo no quiero que gane Kamala, no quiero que gane Donald Trump de nuevo, y bueno, por eso vemos estas campañas tan violentas también, ¿no? Adrián, Leticia, muchísimas gracias. Imaginamos el fin de semana que van a tener, y ni hablar la próxima semana, más allá del martes inclusive. Un gran abrazo para los dos. Saludos a todo el equipo. Nos quedamos con Leandro Morgenfeld. Tenías pregunta, Martín. Sí. Leandro, yo te conozco y te leo hace muchísimos años, y me acuerdo que alguna vez me dijiste algo. Quiero saber si no cambiaste de enfoque. Te traigo a la Argentina y me dijiste que no se hable en la campaña del argentino de América Latina no quiere decir que el argentino de América Latina no esté en agenda. De la Argentina no se está hablando, que yo sepa por lo menos. Y de América Latina casi tampoco, salvo el tema de los migrantes. ¿En qué punto está la agenda argentina, aunque no se hable tanto en Kamala como en Trump? Vamos a pensarlo, si queremos, desde nosotros. Si es que no cambiaste de opinión, digo. Sí, no, mantengo la opinión, pero estamos en otro contexto con un presidente muy particular en la Argentina. Creo que como nunca antes en la historia, el actual presidente Milei se metió de lleno en una elección en Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Hace 8 años que también fue una elección reñida entre Milei y Hillary Clinton. En alguna entrevista Macri deslizó que prefería Hillary, lo mismo hizo Malcorra, lo mismo hizo Lustó, pero en forma muy sutil, ¿no? Y eso generó una rispidez diplomática. Milei se fue en febrero a la cumbre ultraconservadora del CIPAC a apoyar al candidato opositor al actual presidente de Estados Unidos. Tuvo muchas comunicaciones, tuvo una entrevista exclusiva con Tucker Carlson, que es el periodista que entrevistó ayer, ultratrampista que lo entrevistó ayer nuevamente a Trump. Es decir, tiene una intervención muy fuerte y está apostando por una cuestión, yo creo que más política, pero también económica, a un triunfo de Trump. ¿Por qué? Una, por la afinidad político-ideológica cultural, es decir, ese avance de las agendas antiderecho, las agendas de las ultraderechas que expresa muy bien Trump, que fue el gran impulsor del 2016, ahora en una versión todavía mucho más radicalizada. No hablamos mucho del vicepresidente J.D. Vance, pero es un joven de 40 años que expresa una corriente todavía mucho más radical que la de Trump al interior de ese espacio. Si él ganara, una imagina que la agenda contra el aborto, la agenda contra los derechos de las minorías, la agenda contra los pueblos originarios, contra las minorías LGBT, contra la lucha contra el cambio climático, es una agenda que en todo el mundo y en la región en particular se va a ver impulsado. O sea, Milei va a verse respaldado. Es más, él se imagina como el interlocutor principal de Trump en América del Sur,
si gana Trump. En cambio, si gana Kamala Harris, uno puede decir, bueno, va a haber una continuidad con el gobierno actual, porque Kamala Harris es la vicepresidenta, pero con una presidenta mujer que impulsa la agenda de género, que impulsa una legalización del aborto en Estados Unidos, es decir, no va a elegir a Milei, obviamente, como interlocutor. O sea que eso va a tener un fuerte impacto político. Desde el punto de vista económico, Milei dice, bueno, si gana Trump, va a pasar algo como pasó en el 2018, que a través del Fondo Monetario Internacional no va, digamos, a soltar, digamos, un poco de dinero. Nos Tengo va a permitir más cerca fondos frescos. Digamos. Exacto. O fondos frescos o una renegociación más amigable con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que no está leyendo que la coyuntura es otra y el fondo además tiene, digamos, una creencia con Argentina enorme, o sea que Trump tiene otras prioridades. No se puede aumentar. Y lo segundo, más importante, Trump está diciendo, voy a tener una agenda de guerra comercial, de proteccionismo comercial y de aumento de los aranceles aduaneros mucho más agresiva que la guerra comercial que empecé en el 2018. Les doy un dato nada más. Sí, protección de la propia industria. Protección local. de la propia industria. En eso no se parece nada. Nada, claro. Exacto. No solo no se parece nada, sino que nos va a afectar a nuestras exportaciones. La Argentina lo sufrió con el aluminio, limones, biodiesel, bueno, biodiesel. y una cuanta cosa más. Pero En biodiesel 2018 grave, salió la guerra comercial. Cuando vino Mike Pence a la Argentina, se abrazó con Macri, estuvo acá, era todo abrazos y la relación está mejor que nunca. Se fue y a la semana le pusieron un arancel de más del 100% al biodiesel de la Argentina, que era la cuarta parte de todo lo que le exportamos en ese momento a Estados Unidos. O sea, un Trump más proteccionista, lo que va a hacer que hoy la volvió Argentina... a devaluar el real Brasil. Ya, además de lo de Brasil, pero Estados Unidos... Pero lo hace en función también de eso, de es el proteger... por supuesto, es el segundo mercado hoy Estados Unidos de las exportaciones de la Argentina. Se cierra más, y no solo en los temas agrícolas que históricamente perjudicó las exportaciones de Argentina, sino acero y biodiesel. Quiere decir que me parece que, como muchas cosas, Milei no está leyendo el panorama mundial. De hecho, hace poco tuvo un baño de realidad y dijo, bueno, yo le di todo este año. Fui 6 veces a Estados Unidos. Vinieron todos los funcionarios acá y ustedes no me están dando nada. Lo llamé al embajador de China cuando tenía que renovar el swap de monedas y en 24 horas me lo solucionó. Bueno, hay que entender que hay un mundo donde una cumbre del BRICS, ¿sí? Hace menos de 2 semanas había 36 jefes de Estado. El BRICS ya tiene un PBI mayor al G7. China es el principal exportador del mundo, que es el doble que Estados Unidos. La producción industrial de China es la suma de Estados Unidos más Alemania más Japón. Es decir, Milei está mirando, como muchas cosas, un mundo de otra época. Está en la Guerra Fría, cuando ya ni siquiera estamos en cómo era el mundo en la posguerra fría. Entonces me parece que, y de todas formas, esto sí hay que decirlo, si gana Trump va a ser un espaldarazo importante para Milei, y si pierde Trump, como hasta la propia Lilita Carrió reconoció, va a estar más solo que nadie. En el vecindario está con el presidente de El Salvador, pero no tiene mucha interlocución en el resto del continente. Leandro, muchas gracias por haber venido. Viernes, no nos imaginamos la semana que vas a tener y seguramente te consultaremos. Gracias por haber venido en serio. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a charlar sobre la interna del Partido Justicialista. Hay una definición. La definición no es de los contendientes en la conducción del PJ. Tiene que ver con la propia jueza Servini. Martín, entiendo que ya hay una definición y que todo está allanado para que Cristina Fernández de Kirchner sea la próxima presidenta del PJ. Entiende bien, porque no es apelable. Es una definición de justicia electoral. La jueza María Romilda Servini de Cubrí actúa como jueza electoral, aparte de ser jueza, una de las juezas federales de los tribunales de Comodoro Pi. Y en esta instancia no hay apelación posible, en esta instancia electoral. Lo que hizo la jueza Servini es dar por aceptada la tesis de la lista de Cristina Fernández de Kirchner, la que quiera Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Partido Justicialista. Dijo que no hay elementos como para suponer, no hay elementos suficientes de la otra lista, la de Quintela, como para suponer que efectivamente tienen algún respaldo para lo que la lista de Cristina consideró que era falta de avales. Es decir, que lo que hace es oficializar las protestas y la posición de la lista de Cristina Fernández de Kirchner. Había mucha Esa es la especulación resolución, ¿no? De Servini, la que estamos viendo. Había mucha especulación con esto, Pablo, porque una de las especulaciones era, bueno, ahora Servini va a aprovechar la judicialización y va a hacer una larga intervención al PJ, como ocurrió una vez. No, no pasó eso, no había ningún indicio de que iba a pasar, simplemente había pasado una vez con Luis Barrio Nuevo, ¿te acordás? Bueno, no pasó esto, las cosas no se repiten siempre iguales. Esta es la resolución de Servini. Bien, lo que hay es una reunión entonces de Cristina Fernández de Kirchner con
los que son todavía sus candidatos. Digo, porque hace falta votar esto. Se vota 17 de noviembre. 17 de noviembre, aniversario de la vuelta de Perón a la Argentina, la primera en 1972, día de la militancia. Vemos en la foto una reunión de Cristina Fernández de Kirchner en la cabecera con sus candidatos y candidatas a vicepresidentes. Están José Mayás, presidente del bloque de senadores. Sí. Está Piñanelli. Germán Martínez. Sí. Germán Martínez, sí, claro. Germán Martínez, presidente del bloque de diputados del oficialismo Unión por la Patria. Piñanelli, secretario general del ESMATA, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor. Lucía Corpacci, exgobernadora de Catamarca. Y yo no veo de acá a quién más, pero vos por ahí de allí sí, ¿no es cierto? Y son las personas que la acompañan a ella en la lista y que van a conducir. Hay una representación bastante amplia. Entiendo que hubo una comunicación del secretario de Cristina Fernández de Kirchner en las últimas horas con los allegados a el propio Quintela para ver si se puede hacer una reunión entre Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo Quintela, era el otro contendiente, el próximo lunes. Dicen que no se pueden comunicar con Quintela, que está de viaje, que hace un detox de comunicación, digamos, una desintoxicación de comunicación del fin de semana. Veremos si esa comunicación llega, porque acá se abre otro tema, te lo quiero preguntar con tu experiencia. Porque esto se resuelve eventualmente a través de la decisión de Servini. Pero hay un ruido, digamos, o hay una disputa interna que hay que ver cómo se reacomoda en función de consolidar al peronismo y luego lo que el peronismo, romper el cascarón, dice Cristina, puede articular con otros espacios de la política para ser la principal oposición de Milei. Eso necesita algún tipo de sutura. Sí, es uno de los grandes temas porque acá hay heridos, heridas de distinto tipo. Hay una parte de los heridos y heridas están en la lista de Quintela. Ahí hay una parte. Sí. En algún momento, dentro de la pelea por la interna, el argumento fue, están todos con Jaldo. Cosa que no es cierto, digo. O en parte es cierto, porque la lista de Quintela buscaba los votos del peronismo tucumano, claro, no de Jaldo. Porque el peronismo tucumano tiene muchos afiliados, como el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Ese es uno de los elementos. Básicamente es eso. Por eso Jorge Lloma en este programa lo nombra a Jaldo. No fue casualidad. Está hablando de los posibles votantes del peronismo tucumano. Ahí hay una parte de las heridas, no con Jaldo y Jalil específicamente, sino con los votantes y con otros integrantes de la lista. Sí. Doy un ejemplo. Osvaldo Nemirovsky, que fue presidente de TDA, funcionario de Néstor Kirchner, funcionario de Cristina. Doy un ejemplo solo, pero hay varios ejemplos más posibles. Que reacomodar, digamos. Exactamente. Y la otra cosa a reacomodar es la provincia de Buenos Aires, que es un tema más complejo, que excede la interna por la presidencia del Partido Justicialista y la excede porque tiene que ver con las referencias, esto lo hablamos en algunos de los programas, con las referencias en el Gran Buenos Aires. Una es Cristina Fernández de Kirchner, otro es Axel Kicillof. Axel Kicillof, hasta ahora por lo menos, no se pronunció por Cristina Kirchner. Sí lo hicieron, cuando se opusieron a la judicialización, lo hicieron Verónica Magario, que es no solo la vicegobernadora, sino la presidenta del Partido Justicialista de La Matanza, y Fernando Espinosa, que es el presidente del Congreso Partidario, intendente de La Matanza, digamos, no estamos hablando de cualquier distrito. Claro. Axel Kicillof sigue sin pronunciarse y lo que dice es, yo insisto en lo mío, yo solo me peleo con Milei, me voy a seguir peleando con Milei. Eso Como expresa, hay algunas, claro, Eso expresa el mensaje de Andrés El Cuervo Larroque, funcionario muy importante de Axel Kicillof, vinculado a lo territorial, que dice esto. Y recuerden, amiguitos, el enemigo es Milei, sosteniendo esa idea del gobernador, que no quería involucrarse en ninguna interna, que su única confrontación era con el presidente. Te agrego una cosa, interpretación mía, que se puede chequear y creo que la vamos a acertar los tres. Amiguitos puede ser amiguita también. Mayra Mendoza, intendente de Quilmes, que fue la más ácida en estos días contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la más dura para que Axel Kicillof se pronunciara efectivamente. Creo que el tuit de Andrés Larroque, que es uno de los voceros políticos de Kicillof, aunque sea vocero informal y además es ministro de Desarrollo de la Comunidad, que sería ministro de Desarrollo Social, tiende a eso también. Hoy habló Guado de Pedro, ex ministro de Interior, y dijo que para su cumpleaños, 11 de noviembre, si no me equivoco, los invitaba a los dos
a esa fiesta de cumpleaños. Tanto Cristina Fernández de Kirchner como Axel Kicillof. Veremos cómo empiezan a operar también esas fuerzas de tratar de reunir algo que costaba mucho entender cuál era la discusión. Probablemente sigue costando, pero seguro que argumentos existen. Y eventualmente, ¿qué decisiones irá a tomar Cristina Fernández de Kirchner después del 17 de noviembre cuando sea consagrada presidenta del Partido Justicialista? Va a ser interesante escucharla a Cristina, ver qué movimientos hace también en este sentido. Así es. Nos quedamos un cachito en la provincia de Buenos Aires. Voy a invitarlos a Mar del Plata. ¿Saben por qué? Vamos. Porque se están jugando las finales de los Juegos Bonaerenses. Alguien podría creer que los Juegos Bonaerenses deberían pertenecer a un programa más especializado en deporte, pero es un acontecimiento que excede a lo meramente deportivo. Vamos a preguntarle a Leandro Lurati, subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, por qué. Leandro, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Pablo, hola equipo, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. Primero, ¿en qué instancia estamos de los Juegos Bonaerenses? Bueno, estamos en la última noche, mañana nos queda una maratón para unos 3.000 adultos mayores en realidad, y la verdad que estamos re felices porque fue una semana hermosa con 26.000 participantes, con pibes y pibas de toda la provincia, con personas con discapacidad, con mucho amor, con pibes recorriendo la playa, con un clima bárbaro y con la provincia diciéndole presente a la principal política pública del país y probablemente de Latinoamérica. A ver, ahora me voy a detener en eso. Lo que estuvo ocurriendo en esta semana fueron finales de cada una de las disciplinas, que son muchas y por lo que contás, para todas las generaciones. Claro, imagínate que son 120 disciplinas, unas 100 de deportes, unas 20 culturales, y que comenzó con una etapa de 460.000 inscriptos que se fueron compitiendo en cada uno de los 135 distritos de nuestra provincia. Sí. Después una etapa regional, interregionales en este año también, y después llegamos a 26.000 finalistas en Mar del Plata, disfrutando de una buena estatalidad, disfrutando de un programa integral que construye la identidad bonaerense en un contexto tan difícil para la provincia, que el gobernador Kicillof haya podido garantizar estos juegos. Es realmente un orgullo, y también de todos los que participamos del Ministerio de Desarrollo y de la Secretaría de Deportes. Lograr esto es realmente mágico. Martín tiene pregunta, pero déjame preguntarte, Leandro, ¿qué tipo de acontecimientos son los Juegos Bonaerenses? Ahora sí, entrando a lo que decías en la historia y el alcance. Mira, es la principal política pública deportiva del país. Y es probable que de Latinoamérica también. Para que te des una idea, en este año en los Juegos Olímpicos de Japón asistieron 12.000 atletas. 12.000 atletas en 2 semanas, ¿no? Nosotros en Mar del Plata recibimos 26.000 en 5 días y medio. Tenés que tener un grado de coordinación de las agencias estatales, de los trabajadores, de los profesores de educación física, de los municipios. Digo, se pone de manifiesto la principal política de integración, porque son pibes del interior, son pibes del AMBA, son adultos mayores, son personas con discapacidad, todos poniendo el cuerpo, construyendo la identidad de la provincia. Una provincia que tiene identidades locales más fuertes que provinciales. Bueno, acá la palabra bonaerense se pone en lo más alto porque es una política pública sostenida en el tiempo y porque todos los que participan en ella están contentos. Martín. Leandro, buenas noches. Martín Granowski. Hola, Martín. Están hablando de los Juegos Bonaerenses. ¿En qué los afectó el recorte de fondos para los campeonatos Evita, ya que hablamos de deportes de alcance masivo? Bueno, muchísimo, porque, mirá, para que te des una idea, cuando fue Francos al Congreso y le preguntaron cuánta plata iba a destinar a los Juegos Evita de este año, dijo 3.000 millones para más o menos 8.000 finalistas. La provincia de Buenos Aires, en estos Juegos, que son solamente de la provincia de Buenos Aires, pone 12.000. Entonces, se desvirtuó el programa deportivo de los Juegos Evita, le querían hasta incluso cambiar el nombre, pero nos querían pagar el 20% de lo que sale. La provincia de Buenos Aires, la de La Rioja, la de La Pampa, la de Formosa, la de Corrientes, la Tierra del Fuego, no podemos participar así. No hay política pública central, deportiva, y bueno, nosotros resistimos con la nuestra, pero realmente es una tristeza enorme. Leandro, me imagino que hay muchos pibes, muchas pibas que conocen el mar por primera vez yendo a jugar la final a Mar del Plata, ¿o es mi imaginario nada más? Conocen el mar, se encuentran con otros pibes de otros lados, se hacen amigos. Algunos construyen su primera referencia con el deporte y después terminan siendo grandes deportistas como Manu, como Escola, como el Kun Agüero, o incluso en cultura como Abel Pintos o Nahuel Penisi.
pero lo más importante es sentirte parte de un colectivo, de una comunidad. Y me parece que eso es lo que queremos rescatar. Muy bien. Bueno, Leandro, estaremos prestándole atención a la última noche. Me imagino que hay cosas lindas organizadas y después lo que significará ya el preparativo para los próximos, porque se empiezan a jugar, durante el año se empiezan a jugar los torneos más regionales para poder llegar acá. ¿Cuánto laburan para llegar acá? Laburamos muchísimo. Es esto de la buena estatalidad que está en discusión ahora, ¿no? Una nueva estatalidad que ponga en manifiesto, que construir referencias, que pibes y pibas puedan tener un proyecto que dure un año. Ponete a pensar en el deporte, en el AMBA y en el interior del país. Competir en el AMBA es relativamente barato. En el interior de la provincia de Buenos Aires, con las distancias que tenemos, es claro, bueno, la provincia te subvenciona la agenda de competencias. Y después construir que la ciudad de Mar del Plata, la ciudad del disfrute, es también para vos. Bueno, yo creo que por ahí podemos empezar a reconstruir esto de la representatividad que perdimos. Gracias, Leandro. Un abrazo grande y felicitaciones. Bueno, Fer, ¿qué decisión tomó el gobierno sobre las tasas de interés y por qué? El Banco Central bajó después de 6 meses la tasa de interés de referencia, que es la base de tasa de política monetaria, del 40 al 35%. Esto hace que la tasa efectiva mensual pase a ser del 2,92 y lo que es la tasa anual, digamos, la tasa efectiva anual, que esto es cuando vos reinvertís lo que te da un plazo fijo, por ejemplo, lo volvés a poner, eso termina dando el 41,2. Esto va a afectar directamente al tema de los plazos fijos, que van a bajar su rendimiento cada vez, y también las billeteras virtuales van a bajar también lo que te estaban dando. Hoy la tasa promedio de los plazos fijos estaba en el 37,5 anual, que algunos bancos daban hasta el 42. Esto es el 3,1 mensual. Como dijimos, esto baja al 2,92 en el mensual, un poquito menos, y va a hacer que los plazos fijos ronden ahora el 34 o 35%. El rendimiento mensual va a estar en el 2,75 en el caso del plazo fijo. ¿Por qué lo hizo el gobierno? Bueno, lo más lógico tiene que ver con esto. Hace 4 días intentó rolear deuda que tiene en pesos y no ofreció lo que es títulos a tasa fija, que eran como las LECAPs. Salieron, dijeron no hay más LECAPs. Te doy SER más U más 2, SER más 3, que es lo que sigue a la inflación. ¿Y qué pasó? La mitad de las renovaciones no se hicieron. Esperaban tener 1,7 billones y solo hicieron 800.000. Bastante menos de lo que esperaban, la mitad. Entonces, se dieron cuenta que esto podía pasar porque muchos fondos salieron a comprar en el mercado secundario LECAPs que se habían dado antes y bajaron su rendimiento. Pues la gente dice, no, yo prefiero 3,5% que no quedar atado a un bono SER que paga de otra manera. Bueno, hicieron esta movida y con esto van a poner mañana, si salen de nuevo con LECAPs, ya esas LECAPs van a tener menos tasa. Entonces, bueno, van fomentando que la gente pase a los bonos que siguen a la inflación. Pero la gente que va a un bono la que gente, siga... ¿no? Estamos hablando de los fondos, los money markets, estamos hablando de Está bien, pero yo pienso en la persona que tiene un plazo fijo, están tratando de ganarle un poquito. No hay, ya se acabó porque esto realmente el 3% mensual... Sí, es muy poco. Es decir, vos tenés 1 millón de pesos y te dan 30.000. Teniendo en cuenta que el dólar se va evaluando un 2% mensual, ¿no? Claro. Al dólar tampoco va. No, pero a ver. Si el día de mañana llega a haber un poquito de nervios y hay títulos por ejemplo, el día de mañana viene uno y dice, no sé, en Estados Unidos empiezan a subir los CDR, las acciones norteamericanas que acá se llaman CDRs y son cuotapartes de esas acciones. Especular con jugar con CDRs al 3% mensual de riesgo en pesos es bajo. Antes la gente no hace, cuando la tasa es más alta, vos decís, no tomo. Estamos hablando, insisto, de gente que entiende de qué va la cosa. A ver, tiene una cosa a favor, que es probablemente que algunos digan, bueno, ofrecemos los 12 cuotas, 18 cuotas, que los supermercados y el comercio empiece a decir, bueno, con este nivel de tasa,
ofrezcamos porque no pasa nada, la gente lo va a agarrar y tenés más posibilidades de que te baje la tasa y que la gente se salga un poco de la recesión. ¿En la economía real esto tiene algún impacto concreto? Esto, de que pueda el día de mañana, si se mantiene en el tiempo. Lo que pasa es que la vez pasada que Caputo hizo eso, se le empezó a disparar el dólar, porque muchos dijeron, bueno, esto ya está. Porque vos tenés que pensar que un título en dólares, hoy, que todavía hay algunos títulos argentinos, dan el 15, el 18. El 15, 18 en dólares contra el 35, 40 si roleás todo en pesos. Ya no hay tanta diferencia. Entonces hay un momento que la gente dice, ¿y para qué me voy a quedar en pesos? Porque es más probable que en un momento suba el dólar que no que suba el peso. ¿Se entiende? Ya el peso subió mucho. Claro, no es una pregunta respecto al dólar, si va a subir o no, sino de cuándo. ¿Cuándo? Entonces hay un momento que esto que sea tan baja la tasa, donde queda más baja siempre es en las cauciones financieras. Vos querés comprar un título y te caucionás y te sale chau chupalí. Caucionarse? Caucionarte es pedir, vos tenés $1.000.000 de pesos y te dijeron que che, ¿vos cuánto podés crecer? Y bueno, puedo multiplicar este millón. Pero vos sabés que va a haber un negocio en estos días. Bueno, por $1.000.000 podés pedir otro millón prestado. Ahora, ¿cuánto te piden para que te presten otro millón? 30.000 pesos. Y te la jugás. El tipo que dice, che, me la voy a jugar con esto que sé que va a subir el 20%, tenés que pedir 30.000 pesos. Y si la agarraste, ganaste 200 lucas. ¿Se entiende? Se entiende. Si sabes el dato. Ahora no tenés tanto riesgo porque pasa a ser baja la tasa. Entonces está todo planchado. Los dólares, los pesos. Yo quiero decirle que yo entiendo también el 30%. Que la sabe, la tiene clara. Me interesa saber qué impacto va a tener y por qué el gobierno toma estas decisiones. Y lo que llego a entender es que empiezan a haber movimientos de riesgo. Empiezan a hacer cierto. Claro, que la gente dice, che, esto no da, esto da menos, esto da menos. Hay un momento en que dicen, si nada da nada, bueno, ya está, este mercado se acabó. Porque está todo muy bajito. Entiendo. ¿Me entendés lo que digo? Es decir, señor. Che, el 30% en pesos, la Argentina es raro. Por un lado estaría bueno si esto fuera. Eso te pregunto, si el mercado se acaba, ¿es bueno o malo? No, a ver, si realmente se vuelve. A ver, si la Argentina pasa a ser un país estable, no, es bueno para todos. No me importa que sea un gobierno que a mí no me guste, ¿se entiende? Ahora, el problema que tiene es que Brasil devaluó y hay una cuestión que no tiene que ver con la plata nuestra, tiene que ver la relación entre los demás países. Sí. El peso argentino está sobrevalorizado y estamos carísimos en dólares. Eso lo tienen que corregir de alguna manera, más allá de todo esto. Ahora, una vez que eso está, la estabilidad para todos es buena. ¿Se entiende? Se entiende. Muy bien. Antes de pasar al repaso habitual que hacemos cada semana de distintas informaciones en todo el país, a ver cómo se va viviendo, vean este mensaje del presidente Javier Milei respecto de quienes entraron al blanqueo. Lucas Morando dice blanqueo sin rastros. Después de que hayan blanqueado 280.000 personas, el gobierno analiza modificar la legislación para borrar las bases de datos de los que blanquearon. Es decir, eliminar los registros fiscales para evitar futuros impuestos, ampliaremos. Y Milei responde, dice, estamos trabajando arduamente en ello para lograrlo. Es decir, el gobierno ratifica o confirma que está trabajando, supongo para encontrar el resquicio legal, para destruir los registros de quienes blanquearon dinero y lo siguen haciendo porque se extendió. Hoy le consulté a especialistas sobre este tema y me decían dos cosas. Primero, que es imposible que no haya rastros, porque las personas que blanquean eventualmente en su patrimonio, por ejemplo en ganancias, después se aumenta. Entonces hay un registro. Bienes personales tiene que pasar a decir, bueno, claro. También. No paga porque le quitaron los impuestos, pero no que ya. Ahora vos declaraste 100.000, tenés 100.000 más declarados. ¿Cómo lo van a borrar? Entonces yo decía, bueno, pero entonces ¿cuál es el sentido si es imposible hacerlo? Y evidentemente es el gobierno queriendo mandar un mensaje determinado y ahí aparece otro problema, que es la afectación institucional de la Argentina sobre este tipo de situaciones. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero el presidente dice, vamos a destruir los registros para que, ¿se acuerdan? ¿No hubo en algún momento algún episodio? Porque esto debería estar bien encriptado, esa información que eventualmente las autoridades, ARCA, ahora AFIP en otro momento, podría querer, por algún motivo, por alguna razón, chequear o cotejar. Bueno, eso debería haber mucha seguridad política, sobre todo de que nadie va a manipular esos datos ni lo va a utilizar políticamente. Ocurrió en otros gobiernos. No, pero eso. puede pasar al revés. Te van a, dicen, están siguiendo a una persona porque encuentra que tiene lavado de activos. Y después resulta que había entrado en el blanqueo. Claro. Ahí tienen que decir, bueno, Por che, esto eso. está mal hecho. Pero bueno, veremos cómo sigue, pero llama mucho la atención en las últimas horas. Acompáñenme a la pantalla. Vamos a repasar qué es lo que está pasando en el país. Distintas postales de preocupaciones de este momento de la Argentina. Arrancamos por Tierra del Fuego.
Estos son los nuevos Minuto Genuino, portales y diarios, ¿no? Estos son los nuevos precios del combustible en Río Grande. Y ahí están los precios. Miren este, dice, este cambio en los valores de combustible genera preocupación en la comunidad y en sectores que dependen de los hidrocarburos para sus actividades diarias, especialmente considerando el aumento acumulado del costo de vida y los efectos económicos en Tierra del Fuego. Super 830, Infinia 1044, Ultra 1006, Infinia Diesel 1238. Nos vamos ahora a Santa Cruz, Tiempo Sur. El senador Blanco estuvo aquí en QR. Tierra del Fuego quedaría aislada. Se refiere a la privatización de aerolíneas. El proyecto vinculado a la privatización de la aerolínea de bandera fue rechazado en la ley base, vuelve al Senado, impulsado por el oficialismo. Miren lo que dice el senador. La conectividad aérea es fundamental para Río Gallegos, Río Grande y otras ciudades que no son tan turísticas como Calafate y para la nación son destinos no rentables. Seguimos, Chubut. Expectativa por obras eléctricas en Chubut y Santa Cruz. La expectativa es que importantes obras de infraestructura eléctrica se incluyan en el presupuesto 2025. Vidal y Torres gestionan con ese objetivo. El último párrafo me interesa. Volvamos un segundito para atrás. Claro, ¿por qué esto es noticia? Bueno, por la política de obra pública que tiene el gobierno. Ambos mandatarios, Ignacio Torres y Vidal, de Santa Cruz y Chubut, coincidieron en cifrar sus expectativas en la decisión presidencial que como fatal antecedente registra la férrea postura en contra de la obra pública, como lo ha expresado el presidente Milei en diversas oportunidades. Seguimos. La Pampa, cierre de 5 divisiones en secundarios. Cae la matrícula por la crisis y el ajuste. Miren esto, el diario de la Pampa. El Ministerio de Educación dispuso el cierre a partir del año que viene de 5 divisiones en 2 colegios secundarios de Santa Rosa, uno en General Pico, uno de Macachín y otro de Lonquimay. Y el principal gremio docente dice, rechaza la decisión y afirma que es una consecuencia de la crisis económica y social. Lo que reclama es recuperar los pibes que se van del sistema, no cerrar divisiones y dejar docentes sin empleo. ¿Qué más? Mendoza, 1. Transporte público. Confirmaron que aumenta el boleto de micro en Mendoza a partir de noviembre. Se va a 8.50. ¿Qué busca la medida? Sostener el subsidio al sistema en un contexto de ajuste fiscal. Es decir, aumenta, hay una puja en cada provincia. 8.50 el micro, ¿no? El colectivo. Hay una puja en cada provincia. Bueno, ¿hasta dónde le da los números de la provincia? ¿Hasta dónde sostiene? Porque la gente, claro, en el marco del ajuste fiscal tiene un impacto social muy importante. Provincia de San Juan, Diario de Cuyo, nuevo aumento en la tarifa de agua potable y cloacas. ¿Cuánto costará desde este mes? Otra vez, OCE aplicó un incremento de la tarifa por prestar el servicio de agua potable y cloacas, el 7º en lo que va del año. Si bien el alza será alrededor de 2.000 pesos, se suma al acumulado que los usuarios vienen afrontando. ¿Qué más? Provincia de Salta, El Tribuno. La AMT determinó un nuevo cuadro tarifario para colectivos del interior. Otro aumento más de transporte a partir del 7 de noviembre para los servicios del interior. ¿Qué más? Jujuy. Desde hoy aumenta el pan en Jujuy. ¿De cuánto el aumento? 10% para todos los productos. Lo informó la Cámara de Industriales Panaderos. Es el incremento, se justifica en el incremento de los costos de producción. 10% es un montón. Misiones. Comunidades ya se movilizan para proteger su territorio, reclaman por la falta de acción estatal. No es una novedad el conflicto entre comunidades originarias y aquellos que reclaman esa propiedad que fueron, dicen las comunidades, nos han ocupado. Pero miren esto, me parece interesante. Conflictos territoriales debido a que en el municipio impulsan el avance de proyectos privados, emprendimientos inmobiliarios, donde bajo la defensa de la propiedad privada se enfrentan a un conflicto de intereses con familias indígenas. Claro, acá debe tallar y debe ser importante los mensajes que del gobierno bajan. Del gobierno nacional. El mensaje en este momento de la Argentina es no hay cosa más importante que la propiedad privada, entre otras cosas. Diario 1 de Entre Ríos. La multisectorial de Entre Ríos convoca una huelga general el 12 de noviembre. Acá hay un conflicto que se le ha perdido el rastro de estatales y de docentes. Recuerdo que lo hicimos una vez, ¿se acuerdan? Cuando habían ido a un paro, se había decretado una conciliación obligatoria, pero las familias de los pibes que iban a esas escuelas se solidarizaban con los maestros y no mandaban a los pibes a la escuela.
Es decir, el conflicto es realmente muy grave. Marcha desde las 5 esquinas de Paraná hacia el túnel subfluvial, corte intermitente. Bueno, el conflicto en Entre Ríos es realmente muy importante. Bueno, enseguida vamos a conversar con profesionales del Hospital Garrahan. Una situación igual de crítica que en el comienzo del conflicto. Vamos a ir a una tanda y cuando regresamos nos metemos en ese tema y desde ya seguiremos QR hasta las 11. Acompáñenme. Seguimos en QR, último bloque, y le damos la bienvenida a profesionales del Hospital Garrahan que ayer estuvieron de paro. Hay ya previsto una nueva medida de fuerza. Norma Lezama, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos. Norma, bienvenida nuevamente. Gracias. Lamentablemente otra vez, bienvenida Norma. Sí, otra vez. Muchas gracias por invitarnos. Pablo Gravina, bioquímico, trabajador también del Hospital Garrahan, y Rita Fernández, pediatra, trabajadora por supuesto del mismo hospital. Pablo, Rita, gracias por estar acá. No, gracias a vos. A ver, yo arrancaría por el principio. ¿Cuál es el conflicto? ¿Sigue siendo el mismo conflicto de hace un tiempo? Y después nos metemos en qué cosas fueron pasando en el medio. ¿Quién arranca? Norma. Bueno. Ya te señalan a vos, te tiran. Me señalan, La bueno. que más cancha tiene. Bueno, sí, ya llevamos en el mes de las infancias empezamos y a los 37 años de aniversario del hospital comenzamos con abrazos al hospital, viendo el deterioro del salario. Hubo, desde de agosto a agosto, la inflación fue de 236% y nuestro sueldo aumentó 100%. Entonces, encima, gran parte de nuestro salario eran bonos que habíamos conseguido en 2022 para recuperar un poco lo que habíamos perdido en ese momento. Entonces, la caída fue muy rápida, creo que le pasó a todos los trabajadores y trabajadoras del país, pero este deterioro en el salario, con las jornadas extendidas que tenemos, lo que estamos viendo es que se empiezan a ir profesionales jóvenes del equipo de salud, y bueno, esto pone en peligro al Garrahan. En medio de todo esto, ese bono que había dado el Consejo Directivo, ¿está bien lo que digo? El Consejo de Administración. El Consejo Administrativo, y ese bono que les dieron, por haberles dado ese bono, limpiaron al Consejo. Sí. Exacto. Y se designaron nuevas autoridades, pero desde ese momento hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta a todos los reclamos que venimos haciendo. ¿Ustedes los reclamos que hacen lo hacen frente a ese Consejo Administrativo? Sí, sí. Cada vez que... Es llamativo además porque con quien ahora es la presidenta del Consejo de Administración, que es la doctora Soraya Elkik, antes del primer paro tuvimos una reunión. En ese momento estaba el doctor Invertaza como presidente del Consejo y el director administrativo, y ellos reconocían que el reclamo es absolutamente legítimo, que son los salarios históricamente más bajos en el hospital, y que bueno, que no nos pedían que no hiciéramos el paro, pero que no tenían respuesta para darnos, ¿no? En ese tiempo luego se resolvió el bono de 500.000 pesos, que fue a partir de los recursos genuinos del hospital. Dentro de las facultades del Consejo está administrar ese dinero, que es el tercer pagador, es lo que factura el hospital a las obras sociales, es el producto de nuestro trabajo, y eso... O sea, no salía de las arcas de las que se está haciendo el ajuste más general, o lo que se llama como ajuste. Es decir, fue una señal. ¿Cómo se van a aumentar, cómo se van a dar un bono de 500.000 pesos? Que den a por única vez, además, ¿no? Sí, de alguna manera para aleccionar, ¿no? Claro. Es decir, Fue la primera medida, fue la primera medida del ministro de Salud una vez designado, ¿no es cierto? Exacto. De Lugones. De Lugones. Claro, Sí. pocos días hacía que ahí estaba. nomás, pues, claro. Sí, sí. ¿Ibas a decir, Pablo? No, una cosa que quería agregar es con respecto a la reunión que tuvimos en su momento con el Consejo de Administración y donde estaba el director administrativo, que ahora es consejero. Él planteaba que en esos últimos 9 meses había habido más renuncias que en los 10 años anteriores, ¿no? Como para tener una idea de la Renuncias de profesionales del hospital. ¿Y a dónde se van? Al sector privado en general. Algunos fuera del país, pero la mayoría al sector privado. Porque el sector privado paga mucho Paga mejor. mejor, sí. Por ejemplo, en la hora guardia la diferencia es 3 veces. O sea, es 3 veces más que la hora guardia que se paga en el hospital. ¿Y qué significa, Rita, para el Hospital Garrahan, con todo lo que significa este deterioro y que se vayan profesionales? Primero, nosotros tenemos la defensa del hospital como modelo de excelencia. El hospital trabaja ofreciendo medicina de alta complejidad para niños recién nacidos y adolescentes de todo el país, incluso de países limítrofes, que tienen problemas de salud graves o complejos o crónicos, y el hospital lo atiende en forma pública.
Esto ya es algo muy importante para la salud pública de nuestro país. Y por otro lado, lo que se ofrece en el hospital no se ofrece en otros lados, que es la alta complejidad. Incluso personas del sector privado se atienden en el hospital porque no se pueden resolver ciertos problemas en el sector privado. Quizá digo una barbaridad, pero ¿no hubo el año pasado, el anterior, un triple trasplante? Que se hizo en el Garrahan, que fue una noticia muy importante, de mucho orgullo. El hospital es, digamos, una figura de prestigio a nivel nacional, regional y también en otros lugares, como un hospital que es modelo de atención y la posibilidad de ofrecer alta complejidad a los pacientes que tienen problemas complejos. Sí, lo que se está deteriorando es, además de la vida cotidiana de ustedes, es eso. Es la posibilidad de ofrecer la salud y la atención de los niños que no tienen recursos. Porque el hospital viene, fundamentalmente, digamos, el perfil del hospital es la alta complejidad, pero también atendemos patología prevalente porque quizás no se pueda ofrecer la respuesta en otros lados. Entonces vienen chicos por ahí de Seiza o de lugares alejados para atenderse por fiebre o por un catarro, porque en la zona no hay resolución. Y en el caso de los chicos que ustedes atienden, algunos que pasen después, no sé, si tienen una leucemia, por ejemplo, y pasen a tener una enfermedad crónica, ¿no? Una vez que está tratada. ¿Qué pasa si después le cortan también la medicación, como está pasando ahora a nivel nacional con algunos que tienen cáncer? Y es probable que esos chicos no se puedan atender en ningún lado. O sea, si tienen que volver al Garrahan a ver si le dan a ustedes la medicación que no le están dando afuera. Claro, sí, hay instancias para ofrecer la medicación y si la medicación no se puede obtener a través de las obras sociales, otro lado, si el hospital la provee. Ahora, si el hospital cae o no puede sostener el nivel de atención, esos chicos van a quedar sin atención. Y lamentablemente hay muchos chicos que tienen patologías graves, complejas y que vienen de todos lados. ¿Cuántos pibes se atienden? No sé si hay una estadística diaria o es mensual. Más o menos las consultas ambulatorias son 600.000 consultas por año. ¿600.000 por año? Sí, por año. Sí. ¿Implican cuántas personas, cuántos chicos son? Porque algunos deben ir más de una vez, o las 600.000 son personas distintas. No, son consultas, puede haber repetidas, sí. Sí, trasplantes alrededor de 120 por año, más o menos trasplantes. De las diferentes cosas. ¿Cuánto les cuesta en un hospital? ¿Cuánto cuesta decidir un paro? Cuesta. Mucho. ¿Por qué? Cuesta porque nos cuesta dejar a los pacientes sin atención. Siempre los paros se hacen con una cobertura de guardia, pero una cobertura de guardia que es insuficiente para lo que el hospital necesita y los pacientes necesitan. Además, muchas veces no se enteran los pacientes de que hay paro, entonces por ahí llegan y hay que decirles que no se los puede atender y que tienen que venir otro día. Y a ustedes les debe costar mucho. Nos cuesta un montón decidir eso. Realmente es muy doloroso porque nos ponemos en el lugar de la gente que viene por ahí de 3 horas de viaje, gastando un montón de plata, llega al hospital y hay que decirle no, hay paro de médicos, estamos tratando de defender el modelo de hospital público, entiéndanos, la gente lo entiende, pero es muy doloroso. Eso iba a preguntar. En general lo entienden, sí. Sí, lo entienden y se solidarizan y apoyan. Porque hubo paro ayer, el próximo paro es el 8. ¿Y con qué grado de adhesión interna? ¿O hay mucha discusión? Bueno, eso es un punto importante porque estamos, la verdad que todo el hospital, a través de este reclamo, la unidad es enorme en todos los sectores, más allá de incluso las distintas agrupaciones gremiales y demás, incluso hasta la conducción del hospital a través de sus jefes ha apoyado el reclamo, cada uno desde su sector, ¿no? Pero está claro que estamos todos atrás del mismo reclamo. ¿Cuántos trabajan en total en el Garrahan? 6.000 personas aproximadamente. Sí, 4.200 de planta permanente y hay 2.000 en formación a través del programa de residencias y becarios. ¿Cuándo empezó el conflicto? Recordemos. En agosto. En agosto. Sí. Sí, no, te quería aclarar que en realidad nosotros venimos haciendo un reclamo de recomposición salarial desde hace bastante tiempo, incluso con el gobierno anterior. Sí. El tema es que a esa situación que ya era bastante compleja y donde ya se estaban empezando a ir profesionales altamente capacitados, se suma lo de los últimos 9 meses, que realmente la desactualización con respecto a la inflación nos hace que estemos en una situación extrema, ¿no? Y la verdad que la cosa ya estaba mal, ahora empeoró. Claro. O sea, esto es gravísimo. No, les preguntaba esto porque, a ver, desde agosto el reclamo puntual, más agudo, si ustedes quieren en términos más médicos, y la situación es exactamente la misma, no han conseguido nada, no hay respuesta. No, y entonces se va agravando la situación interna, me imagino. Sí, se agrava y hay algo también que hay que denunciar, que hay una paritaria estatal que UPCN firma y ahora para el mes de acá a fin de año es un 3%. Y en octubre fue un 1%, entonces eso no tenemos nosotros una paritaria propia que contemple la situación particular del Garrahan. Sí.
En el Garrahan está UPCN y hay otros... Está UPCN, SUTECBA, pero los que están firmando la paritaria, así, es UPCN. Podría ser un decreto presidencial el congelamiento de los salarios, pero no, hay una complicidad, ¿no? Por eso es muy importante la lucha que se está dando, porque agrupa, como decía Pablo, ¿no? Muchos sectores autoconvocados, la Junta Interna de ATE, nuestra asociación de profesionales, que es un sindicato independiente que representa a los profesionales y técnicos del hospital, pero somos muy conscientes que lo que está pasando históricamente no nos había pasado, ver tanto riesgo, porque además lo que anuncia Lugones en la COFESA a los 24 ministros de salud del país no contempla para nada la situación de el riesgo que corre el Hospital Garrahan. Lo pone como, bueno, hay que ver si el Estado Nacional se tiene que ocupar de esto y... Si ¿Hay discusión sobre quién se tiene que ocupar? No, la verdad es que el Ministerio de Salud tiene que ser el órgano rector de la salud pública a nivel nacional y tiene que garantizar la alta complejidad y la atención de los niños, niñas y adolescentes como un derecho que tienen de acceder a la salud. Entonces, no es que se puede desvincular el gobierno y decir acá, no importa si está o no está el Hospital Garrahan, ¿no? ¿Cómo se sienten con la comunidad? ¿Sienten que va pasando el tiempo y se olvida o nos olvidamos de lo que está pasando en el Garrahan o no? ¿Se mantiene la solidaridad, digamos? Es que hay solidaridad, eso se nota mucho. Muchísimo. Cada vez más, ¿no? Sí. Y en la medida que siga pasando el conflicto, creo que va a ser mayor. Por lo que cuentan, la sensación que uno tiene es que el gobierno nacional puso al Garrahan en una especie de cuarentena. Lo puso en cuarentena, lo cerró, por lo que Pablo preguntaba y ustedes explicaban. Sí. El Consejo Federal de Salud, del Garrahan no nos ocupamos. Si no se ocupa el gobierno nacional, ¿quién se ocupa? Exacto. Yo comentaba con Pablo antes de venir que a lo largo de tantos años que llevo en el hospital, casi 30, uno ha visto muchos conflictos salariales. Y la verdad que uniendo a los trabajadores, luchando y con la resistencia, hemos conseguido siempre, a la larga o a la corta, la recomposición. Y esta vuelta uno tiene la sensación de que la insensibilidad es muy alta. Y realmente estamos muy preocupados porque nos parece que todo esto que estamos haciendo con tanto esfuerzo y con el apoyo de casi todo el hospital, la verdad que tenemos temor de que es una especie de empantanamiento donde no vemos la salida. Y bueno, hubo un paro ayer, habrá un paro el 8 de noviembre por lo de... Sí, ahí es importante para nosotros. El 8 es una fecha muy importante porque estamos haciendo una convocatoria, un abrazo cultural y social a nuestro querido Hospital Garrahan. Entonces estamos convocando desde las 10 de la mañana hasta a la noche artistas, personalidades de la cultura. Necesitamos ese apoyo. Necesitamos ese apoyo, lo estamos teniendo. Muchos colegas de ustedes nos dicen, cierran el micrófono y dicen, Norma, mi hijo se atendió acá, mi hermano se atendió acá, lo salvaron de chiquito. O sea, sabemos eso, nosotros sabemos que lo que estamos defendiendo es muy importante. No me imagino que no exista el Hospital Garrahan en la salud pública. Hace 37 años que este hospital viene creciendo y creciendo, y yo me acuerdo cuando era chica que había campañas de recolectar dinero porque algún niño se tenía que ir a hacer un trasplante a otro país y eso salía mucha plata, y eso no nos pasa porque hay un Hospital Garrahan que es público, gratuito, de calidad. Hay todo un equipo de profesionales que lo quiere sostener, que sabe que no se puede. Sería como un agujero negro en la salud pública, ¿no? Cuando yo te escucho decir no me imagino que no exista, es que estás pensando que puede no existir. Claro, porque lo que el gobierno plantea... Y no es un juego de palabras, obviamente. No, porque lo que el gobierno plantea es que los hospitales pasen a otra órbita, que no sea la órbita del Ministerio de Salud de Nación, y que si no lo aceptan, se privaticen. Entonces me imagino un directorio privado en donde esto que es un derecho y que el hospital público es garantía de que no solamente la asistencia, sino la investigación, la docencia, que otros profesionales se sigan formando, vienen de la universidad pública,
se forman, siguen su formación como en las residencias del hospital y después igual, son los médicos referentes. Yo entiendo que igual hay cosas que ya no hay. Digo, yo entiendo que se trate de explicar, pero es inexplicable, no es necesario explicar, porque se entiende todo y además otra cuestión. Con el ajuste que están haciendo, cada vez se están mandando más gente que estaba en la medicina privada a la medicina pública. Claro. Entonces, no puede haber cada vez menos gente atendiendo lo otro porque lo otro va a aumentar. Seguro. Entonces, me parece que, digo, nadie tiene... No, es como explicar, no sé, que es bueno que la gente esté contenta, que la gente pueda comer. Digo, hay cosas que son básicas que ya... Para tener que explicar eso... Fue un poco vinculado a lo que dice Fer. Y también agarrándome, Norma, lo que decías de la insensibilidad que... ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál creen que es el objetivo? No, para mí es parte de la política en salud que tiene el gobierno, claramente, ¿no? O sea, de financiar... ¿Pero cuál es la política de salud entonces? Si el no le Garrahan interesa fuera la un salud botón de pública. muestra. No le interesa la salud pública. Claro, yo creo, o sea, es claro que la segunda de Lugones lo que hace es una lobista de la salud privada. Entonces es, bueno, priorizar la salud privada, que lo público sea solamente un plan, o sea, el programa del Banco Mundial, lo que empezaron a hacer en los 90 y que ahora continúan. Ya en los 90 lo que se perdió porque se fragmentó y se desfinanció el sistema público de salud, que sigue siendo algo muy bueno que tenemos, ¿no?, en nuestro país, el sistema público de salud. Sí, y entiendo que aún deteriorado como está, sigue siendo muy importante en comparación regional. Sí, y de calidad. venimos de una pandemia. Yo quiero destacar que los tengo a Pablo porque Rita es una médica que se formó en la universidad pública. Y es ella la que está en orientación al paciente. O sea, cuando vos vas al Hospital Garrahan, te atiende una médica que tiene 35 años de experiencia, de formación y que estuvo, la conozco mucho a Rita, asistiendo todo el tiempo. Es súper responsable de los pacientes que están en el hospital. Bueno, ella es la que te recibe y te dice, bueno, tu hijito necesita ir acá, necesita ir allá. O sea, te organiza la agenda para que ese niño hoy tenga una respuesta que por ahí no tiene en otro lado. Claro. Y Pablo, él es bioquímico y se especializa en biología molecular. Entonces, tenerlo en el hospital y que en nuestro hospital público se hagan diagnósticos bajo biología molecular con gente que está premiada, que estudia, que trabaja, que se lleva los Por lo que papers. decís, qué terrible sería la realidad del Garrahan y de sus pacientes si Pablo y Rita se van, claro, o no tenemos otro Rita que venga atrás de ella a reemplazarla, eso es lo que nos pasa, se van, ¿y quién los reemplaza? Y aparte todos los profesionales jóvenes que se han formado y se están empezando a ir. Claro. Porque aparte no son como nosotros que, bueno, hace 30 años, bueno, yo 25 años que estoy, y que decís, bueno, probablemente no te vayas a otro lugar. En qué va a ser su futuro Claro, entonces más a eso largo plazo. De repente, y aparte es inversión del mismo Estado en formar gente que después se pierde. Pablo, Rita, Norma, tenemos que cerrar, pero aquí estamos, para lo que necesiten. Muchas con gracias. mucha atención al evento del 8. Sí, lo vamos a recordar. Muchas Que gracias estén muy bien, por habernos gracias. invitado y Gracias. la palabra. Martín, Fer, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Quédense, viene Mesa de 4 y nosotros nos vamos con las voces de la semana. Nos reencontramos el lunes. Chau. Tenemos una coincidencia ideológica que es casi total. ¿Estamos cerca de ponernos de novios? Sí, yo digo que estamos muy cerca. Aerolíneas, ya lo dijo el presidente, se la tiramos por la cabeza a los trabajadores. Y Aerolíneas, manéjenla ustedes. Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Miró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. El MAT aprobó el primer test nacional para diagnóstico de dengue desarrollado en los laboratorios del CONICET del Instituto Leluar. Pero ¿por qué que privaticen todo? Yo no tengo problema con el capital privado. Siempre y cuando el capital sea humanizado, acepte condiciones de las leyes laborales de la Argentina, ¿cuál es el problema? Los salarios reales suben sin parar, donde los que más suben son los del sector privado, donde se está recuperando muy fuertemente el privado informal. Acabamos de hablar con el presidente de la Argentina, el señor Javier Milei, y me dijo que él consideraba que era una traición lo que había hecho su canciller, la señora Diana Mondino, una traición a la Argentina en haber votado a favor de Cuba y en contra del embargo
norteamericano en las Naciones Unidas. El presidente tiene una relación muy sólida con el que sigue siendo todavía embajador en los Estados Unidos, pero va a ser el próximo canciller, como se ha anunciado, y lo considera que es la persona adecuada para ocupar esa función. Acusarlo a Alfonsín de golpista, la verdad que es un gesto despreciable. Que había luchas internas como hay en todos los momentos, por supuesto que sí. Afirmar que eso es un golpe de Estado verdaderamente es un desatino histórico, no tiene ningún fundamento. Y la verdad es que se usó las dos cuestiones, tanto en Argentina como en las pantallas, para informar a los ciudadanos sobre cómo hacer la denuncia, la línea 134, y sobre el paro político y los sindicalistas, y lo único que se hizo fue informar un dato de la realidad, quienes habían impulsado el paro.